Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esto es Arde Troya. Yo soy Juliana Oxenford y les agradezco muchísimo por estar aquí pendientes del programa y por supuesto porque estoy absolutamente convencida que desde ya están poniendo like a este video para seguir sumando, para que el algoritmo aumente y para que la emisión de hoy, que va a estar buenísima, llegue a más y más gente. En instantes voy a conversar con Miguel Villalba, secretario de Comunicaciones de Primero La Gente, que claramente primero no estuvo la gente, primero estuvo Miguel del Castillo, su empresa nativa y todos los que se intentaron quedar y lo lograron, ¿no? Con este pedazo enorme de la torta que tiene que ver con dinero que el Estado otorga a los partidos políticos para que las campañas electorales sean más limpias y transparentes. El financiamiento público directo. Una figura en su momento bastante controversial que se creó con la finalidad de que no entre plata negra a los partidos para que luego se configuren estas modalidades de pitufeo, ¿no? De no transparentar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales los ingresos por parte de empresas enormes que obviamente llevaban en sobres, en mochilas, en maletas, dinero para poner los huevos en una o más canastas, como ha sucedido con Fuerza Popular, según el Poder Judicial, también con el Partido Nacionalista que llevó a Ollanta Humala en su momento al poder, entre otros. Pero esto, en realidad, con los cambios, las modificaciones que hizo este Congreso de la República, no ha hecho más que convertirse en un festín para aquellos a los que les encanta meter mano en plata que no es suya y derivarla a lugares donde van a ser personas naturales a través de empresas, es decir, personas jurídicas, las que se van a terminar beneficiando, tal como ha sucedido con Miguel del Castillo. Me da mucha pena por Marisol Perestello, porque recuerden ustedes que primero la gente, cuando todavía ni siquiera estaban a listas de precandidatos, fue denunciado el partido por un hecho gravísimo, por haber presentado hasta 60.000 firmas falsas. En ese momento, Susel Paredes, Flor Pablo, que se habían sumado a este grupo creyendo que realmente era un partido capaz de conciliar ideas, de representar a la juventud, sobre todo, que está tan cansada del status quo político en el que nos encontramos, y al final hubo tanto desorden, pero sobre todo tan poca claridad y transparencia que decidieron dar un paso al costado. Marisol Perestello se quedó, dio la cara. Recuerden ustedes que fue a la fiscalía ella misma a denunciar los hechos y a pedir una investigación exhaustiva para determinar qué era lo que había sucedido. Porque estas firmas pasaron por un peritaje en el Ministerio Público y se determinó que efectivamente eran firmas adulteradas, firmas falsas. Se le pagó a esa gente para que empezaran a colocar sus rúbricas, como quien va llenando un cuestionario. Pregunto, yo creo que fue muy arriesgado por parte de Marisol Perestello confiar en Miguel del Castillo cuando se le preguntó, oiga, y él, que es el fundador de esta agrupación, de esta tienda política, ¿no habrá tenido algo que ver? Porque usted puede generar confianza en la población, pero el socio, ¿cómo viene la mano? No, él no, de ninguna manera. Es una persona que incluso ha respondido y está muy preocupada. Ahora, sabiendo que este señor del 1.700.000 y un poco más, por concepto de financiamiento público directo, recibió primero la gente, decidió destinar casi la tercera parte, 400.000, a su canal de televisión nativa, sin decirle nada, obviamente, a los militantes, a los afiliados, a la propia Marisol Perestello, que debería salir a hablar en todos los medios y explicar esto porque lo que está en juego es su candidatura a la presidencia de la República. ¿Por qué no creer que ese señor también metió mano y cometió una irregularidad en el tema de las firmas falsas? Yo ahora tengo, me imagino igual que ustedes, una serie de cuestionamientos que hacen que este señor que estamos viendo en imágenes no me genere pues ni una pizca de confianza. Obvio, repito, qué pena por Marisol Perestello y por la gente correcta, honesta que ha creado el partido finalmente. Porque una cosa es quien lo funda y otra muy diferente, quienes finalmente integran
un grupo que presenta una alternativa política diferente, que entiendo que era el objetivo de Primero la Gente. Ya lo de Nativa era un pasivo que le estaba costando mucho, mucho a Marisol y a otros candidatos. Porque todos sabemos que este señor de un día para otro decidió cerrar el canal o reestructurarlo, no sé, pero dejó impago a un montón de gente y periodistas que son reconocidos, que tienen trayectoria, que habían dicho, qué bacán, en momentos donde es tan difícil encontrar un espacio en medios abiertos, grandes, de alcance a nivel nacional, pues Nativa parece que va a crecer, me están ofreciendo un programa, voy pues, Raúl Tola, Paolo Ugaz. No les pagaron. ¿Dónde está entonces la coherencia entre el nombre del partido y los hechos que registran el proceder de alguien que no pone primero a sus trabajadores, que es Miguel del Castillo? Marisol Prestello, cuando ha sido consultada, y otros candidatos que están en la lista de integrantes, en la fila de los que quieren ir a la Cámara de Diputados y a la de senadores, dicen, bueno, él ha explicado eso, entiendo que a la gente que forma parte de su entorno más cercano, es un asunto por último personal, pero ya vemos que no es un asunto personal, porque como empresa jurídica, Nativa recibió 400.000 soles. ¿Quién ve Nativa? Y así fuese América Televisión, que es el canal de mayor alcance, o ya Latina, que también es un canal grande. Si tú eres el dueño y además eres candidato a un cargo público, Miguel del Castillo estaba como número 1 de postulante a la Cámara de Diputados 2026, no metes mano, ni siquiera observas de lejos la plata que el Estado te da para financiar la publicidad. Esto es asqueroso. Los medios de comunicación grandes, chiquitos, pero que son empresas que tienen un área comercial y donde los periodistas no tenemos absolutamente nada que ver con lo que se vende, no nos cae un porcentaje, cero, están en todo su derecho, obviamente, de vender la publicidad que les dé la gana, porque no deja de ser una empresa. ¿Ustedes creen que a mí me van a consultar? Oye, Juliana, mira, ¿te parece si en la franja ponemos a este? No, cero, yo recibo un sueldo, no un porcentaje de lo que venda el canal. Y tengo en paralelo, ahora mismo en stand-by, porque no tengo plata, un pequeño emprendimiento que se llama Búnker. Y es bien difícil sacarlo adelante, porque no tengo obviamente área comercial, vendedores, productores generales, no, reporteros, todo lo que me encantaría. Si yo ahorita estuviese en vivo con Búnker, como lo he estado hasta diciembre del 2025, y me hubiesen ofrecido, como a otros streamers, la posibilidad de presentar una franja, hubiese tenido que decir por un tema ético, no es delito, pero ético, no gracias. ¿Por qué? Porque es mi empresa. Esa plata del Estado iría directamente a mi bolsillo y yo de ahí lo reparto entre la gente, me quedo yo con el billete, no sé, pero no está bien. Y por eso Marcos Cifuentes, y entiendo que otros periodistas que tienen programas que son de ellos, en pequeñas productoras que llevan su nombre, que tienen como propietario al periodista, han dicho que no. Cosa, repito, que me parece maravilloso. Es lo que corresponde, un acto de transparencia al público. Si yo mañana estoy en Panamericana, donde no iría ni con, olvídense, 5 millones en la mesa, bueno, me voy a pausa comercial, le doy pase a la franja electoral y lo que se venda o no se venda. ¿Yo qué culpa tengo de ir a comerciales y que venga un detergente como parte de la publicidad o que me auspicie, no sé, una leche que yo no consumo? Una marca de pollo si yo soy vegetariana, yo soy una empleada, como lo soy aquí en la República. He ahí la diferencia entre el manejo
de lo que representa tener franja electoral, que está muy bien, porque los candidatos y los partidos políticos tienen que promocionarse, tienen que mostrar sus propuestas, porque la gente tiene que definir su voto, más aún en un momento donde el 50% del electorado no sabe por quién Michi votar. Pero otra cosa es beneficiarte personalmente, porque eres dueño o fundador de un partido y porque tienes en paralelo un medio de comunicación al que quieres resucitar, pero no le pagas a la gente a la que dejaste varada de un día a otro. Y aquí están los chats que ha revelado ayer de manera exclusiva Epicentro, donde habla Miguel del Castillo con Miguel Villalba, el secretario de Comunicaciones, que viene esta mañana aquí a Arde Troya a explicarnos esta situación. A todas luces sombría. Delito no. Antiético absolutamente. Ni siquiera antiético, inmoral, nauseabundo. ¿Por qué el partido, por ejemplo, de Fiorella Molinelli ha destinado toda la plata por concepto de financiamiento público directo a Sol TV? Sol TV no es un medio chiquitito, ¿eh? En el norte es recontra fuerte. Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo. Pero toda tu plata ahí, como si tu candidatura dependiera básicamente del norte. ¿Y dónde está el sur del Perú? La capital, el centro, el oriente. Raro. Carlos Álvarez también dio plata nativa. O su partido. Él ha salido indignadísimo a responder y está dispuesto a renunciar a su candidatura a la presidencia de la República si esto no se esclarece. Pero dense cuenta de algo que creo que es muy importante y que no se está terminando de analizar o entender. A ver, la razón por la cual existe un financiamiento público directo es porque antes el recibir dinero sucio, negro y de pronto de procedencia ilegal no tenía sanción penal. Esa es la razón por la cual Keiko Fujimori se libró del caso Cócteles y el mismo hecho por el que Ollanta Humala está exigiendo su libertad. Si el financiamiento público no era un delito cuando yo estaba en campaña y yo estoy preso por lavado de activos, porque supuestamente la razón de ser de esa lavadora de billetes fue haber recibido plata oscura que él no reconoce, ¿por qué a la señora Keiko Fujimori, que además ella sí dice, sí, me dieron plata, en maleta, vinieron y me entregaron en sobre, vino Dionisio Romero, ¿por qué a ella la limpian si los casos son exactamente iguales? Entonces, una manera de controlar, una manera de tener manejo sobre la situación, porque finalmente estábamos hablando de momentos donde la plata entraba con inyecciones enormes y nadie manejaba absolutamente nada. Entonces, tomando en cuenta que existe el origen de la ley de partidos políticos del año 2003, que fue promulgada durante el gobierno, obviamente, de Alejandro Toledo, han venido dándose una serie de cambios. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el año 2017, determina que el Estado tiene que entregar dinero a los partidos. Todos reciben lo mismo, con diferencia o a diferencia de aquellos que han logrado alcanzar representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque el dinero se destina de tal manera, 0.1% de una UIT, que es una unidad impositiva tributaria, por cada voto emitido para el Congreso de la República. Por eso, obviamente, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, los que tienen gente integrando bancadas van a recibir más que este 1.700.000. A más congresistas metidos en el legislativo, más billete para tu campaña. ¿Ok? Lo que se había determinado, después del escándalo de Odebrecht, que se supo que venían esas empresas brasileras coimeras, obviamente, a meter plata, nadie fiscalizaba, no existían registros, transparencia de cuánto dinero ingresaba, a dónde se iba, cómo se manejaba, quién lo administraba, es que se modifique el artículo 35 de la Constitución durante el gobierno ya de Martín Vizcarra, ¿ok? Estableciendo que el financiamiento de los partidos debe ser mixto.
público y privado. Ok, continúa el partido político recibiendo este dinero, este billete del Estado, y en paralelo puedes tú recibir también algún tipo de aporte de personas, pero no de personas jurídicas, es decir, empresas. Si Janet Arias, la productora de Ar de Troya, quiere poner 50.000, 100.000 soles, 5 soles en el partido político de Chester, está en todo su derecho. Pero si Janet Arias tiene una empresa J.A, Sociedad Anónima, y quiere invertir a través de la persona jurídica, eso estaba prohibido. Hasta allí creo que vamos entendiendo cómo esto ha ido mutando en función a los intereses de estas empresas, porque son empresas, funcionan como tal. Sin embargo, este Congreso de la República, y acá hago yo un paréntesis, ha sido tan desgraciado que ha buscado la fórmula de recibir plata ahora por todos lados, pero que mañana no puedan ser los partidos políticos investigados por organización criminal. Regreso al ejemplo anterior. Mi productora con J.A, Sociedad Anónima, presenta algún tipo de irregularidad, Contraloría la tiene en la mira, la SUNAT, lo que fuere, que no sería Contraloría porque sería una empresa privada, y automáticamente la pueden denunciar e investigar por organización criminal. Porque lava plata, digamos, ¿no? Contrata con el dinero que entra, sicarios, pues no sé, lo que ustedes quieran imaginarse. Pero si tienes un partido político, organización criminal, ¿no? Por eso es que cuando este Congreso el año pasado aprueba esta barbaridad, los primeros en ir a tocar la puerta, ya, librémonos, porque nos están a nosotros desde el Ministerio Público señalando como cabecillas de organización criminal. Y aparece Fuerza Popular con su documento, en mesa de partes del Poder Judicial, José Luna de Podemos, ya, me libro de esto. Y por suerte hay jueces que han optado por la figura del control difuso, para no hacer caso a esto, que obviamente es un beneficio exclusivo, una ley con nombre propio. Salvemos a los choros políticos y que el resto se joda. Tal cual. ¿Qué pasó? La ley 32.254 restituye el financiamiento de empresas privadas a los partidos políticos. ¿Sí? ¿Cuándo? A ver, ¿qué pasó? ¿No era que una empresa no podía sino una persona natural? No, pero esto cambió en enero del 2025, cuando Dina Boluarte, o casualidad, ya era presidenta de la República. El Congreso decide aprobar una ley de número 32.254 que vuelve a cambiar las reglas de juego, permitiendo ahora que entre plata del Estado, 1.700.000, que entre plata de persona natural y que entre plata de la persona jurídica. O sea, nos llenamos de billete. Ya no estamos hablando de un quequito, pues. No, olvídense. Estamos hablando de tremenda tortaza. Muchos saben que no van a pasar la valla, pero siguen en campaña solamente para recibir este financiamiento público directo por parte del Estado, que es tu plata, nuestra plata. Y una vez que llega ese dinero, tú decides, obviamente, cómo lo repartes. Luego tienes que dar cuenta, rendir cuentas, porque es dinero del Estado, repito. Entonces yo digo, ok, tengo 1.700.000. Uy, lo más caro es invertir en, ATV. Ya, pero pucha, lo va a ver todo el mundo. Del 1.700.000 meto medio palo, 500.000. Y el 1.200.000 que me quedan, ok, 300.000 que se vayan a la República, ok, 200.000 que se vayan a esta radio, que se vayan a RPP. Lo distribuyes de acuerdo a lo que tú consideres dentro de una estrategia de medios de comunicación, que eso es manejado por marqueteros, publicistas, no cualquiera, pueda generar más eco, réplica en el electorado. ¿Alguien me puede explicar, dicho todo esto, qué publicidad, qué repercusión iba a generar la franja electoral en Nativa,
¿Quién ve Nativa? ¿Por qué el partido de Carlos Álvarez metió plata ahí? No hago la misma pregunta cuando hablo de Primero la Gente, porque el dueño de Nativa es el fundador del partido político y el ex candidato con el número 1 a la Cámara de Diputados. Pero dense cuenta ustedes cómo el Congreso calladito, ¿no? Fue cambiando todo y aquí entre plata por donde sea. Y en ningún momento dijeron, bueno, ya ahora que empiezan los privados, personas naturales, a aportar, ya que el Estado no nos ayude. Porque saben perfectamente que la razón por la cual el Estado desembolsa en campaña plata es para casualmente evitar que hayan malos manejos, que pueda existir algún tipo de fiscalización. Sin embargo, a pesar de que lo que ahora nos lleva a tener como noticia principal el escándalo de este faenón de la franja electoral, debería ser fiscalizado, supervisado. Miren ustedes cómo se han ido moviendo las fichas y nadie ha dicho absolutamente nada. Hemos sido nosotros los periodistas los que hemos ido de a poquitos descubriendo dónde es que han ido poniendo sus huevos, los gallinazos que tenemos ya como políticos ejerciendo funciones o los que quieren llegar a conseguir un cargo en el sector público. Es tremendo, pero no dejan de chorear. O sea, todo lo ven negocio y está bien, haz plata, pero desde lo privado. Y si estás en el sector público, también. Nadie dice que no puedas ganar bien si tienes una carrera que te avala, si te has preparado toda tu vida para seguir una línea dentro del sector de crecimiento, de carrera. Excelente. Pero no seas choro, pues. No seas convenido. ¿Es delito? No. No es delito. No te vas a ir a la cárcel por esto. Pero esto sí tiene que servir para darnos cuenta cómo están funcionando las cosas. Y si ya desde la campaña vemos estos manejos turbios, interesados, oportunistas, poco claros, entonces ya vayan sacando ustedes sus conclusiones. ¿En quién confiamos a esas alturas del partido? No puede ser. Es que no puede ser. No está bien. No es correcto. No es tu plata. Y obviamente se entendía que este asunto iba a traer no una cola, sino una tremenda colaza. Porque han pasado más hechos que vale la pena recapitular a partir de ahora. Por ejemplo, Miguel del Castillo, ¿okay?, el fundador de Primero la Gente, el que se metió 400.000 soles a sus bolsillos directamente porque Nativa es de él, ¿okay?, renuncia a su candidatura con el número 1 a la Cámara de Diputados, pero bien que deja a la presidenta de su empresa, de su medio de comunicación, Nativa, a Rosana Pía Urrutia Olivari, que no solamente, y aquí está, es la que se encarga prácticamente de presidir el medio de comunicación con una plataforma 360 que se encuentra en señal abierta por el 18.1% en más de 100 cableras a nivel nacional, en más de 150 ciudades del Perú, expandiéndose con una plataforma en Chile y Ecuador. O sea, son la BBC de Londres y nadie se ha enterado. No alucinante, sino que la señora postula, es candidata al Parlamento andino. ¿Tendría ella también que renunciar? Por supuesto que sí. Claro que sí. Les decía hace un rato que Primero la Gente fue el primer partido en ser denunciado por haber presentado firmas falsas para inscribir la organización política. Y que cuando esto sucedió, hubo mucho ruido en Primero la Gente. Y varios dijeron, yo no me embarro, porque esto puede traer cola. Esto puede ser más grave de lo que se cree. Y figuras importantes, como Susel Paredes, Flor Pablo, se fueron. Y a Marisol Prestello se le preguntó, ¿por qué usted no se va? Yo creo que con la calidad política que tiene, con su trayectoria, cualquier partido político la va a adoptar y está a tiempo para que usted postule. Y ella fiel, creo que a sus creencias, tratando de ser coherente, consecuente, y porque de pronto tenía un compromiso mucho más fuerte
con el partido y una amistad con Miguel del Castillo porque creía en él, dijo, a mí esto me parece una locura, lo de las 60.000 firmas falsas. Voy a ir al Ministerio Público a que se investigue. Y eso continúa, por supuesto, indagándose, porque no fue el primer partido, o el único, mejor dicho. Hubo una serie de tiendas políticas también cuestionadas por presuntamente haber inscrito las organizaciones con firmas pagadas, teniendo incluso una fábrica de firmas, al mejor estilo de la época de Toledo. ¿Se acuerda usted? Las fábricas chacanas. Para tener 60.000 firmas hay que tener un maquinón. No son 10, no son 20. Y ella dijo que se investigue y el que resulte responsable, que pague por ello. Un peritaje del Ministerio Público determinó que las firmas eran falsas. Lo que falta, obviamente, es saber quién fue el responsable de generar toda esta maquinaria para inscribir un partido con un número de firmas que no son de personas que abrazan un proyecto político. Hasta ahí un pasivo bastante pesado para una candidata a la presidencia de la República. Pero después de lo que ha pasado con Miguel del Castillo y cómo se ha llevado 400.000 soles y más a su medio de comunicación, que no es la BBC de Londres, que no es ni Willax, señores, que nadie iba a ver esa publicidad porque nadie ve Nativa, el peso de la mochila que carga hoy Marisol Perestello es todavía más pesada. Es más pesada. Y claro, Miguel del Castillo dice que renuncia de manera irrevocable a su candidatura, pero no sabemos si va a continuar en Primero la Gente. Yo creo que se debería de largar y que Marisol Perestello debería dar una conferencia de prensa, más que entrevistas particulares en algunos medios de comunicación. Porque estamos a pocos días del proceso del 12 de abril y es inaudito pensar, sentir, saber que estamos en medio de un ambiente bastante más turbio, gris y pestilente de lo que suele ser ya una campaña electoral. Entonces, mucho cuidado, ojito con eso, porque además, si mañana se determinan más que irregularidades, delitos, porque hoy ya sí recibir dinero sucio, negro, de manera irregular en un partido ya es un delito, cuando lo recibió Ollanta, cuando lo recibió Keiko y muchos otros más seguramente, no lo era. Va a ser tarde, pues. Va a ser tarde. Porque ya vamos a tener a los que elegimos en las urnas ocupando sus respectivas funciones. Desde ahorita saber la verdad. Desde ahorita saber la verdad. Acá están los chats de Miguel Castillo que involucran directamente al dueño de Nativa. ¿Qué va a decir? ¿Que no tenía nada que ver con el manejo del presupuesto? Tremendo mentiroso. Esto es reciente. Esta es una comunicación que sostiene con Miguel Villalba, el secretario de Comunicaciones de Primero la Gente. Porque claro, le tiró la pelota a él. Yo no tengo nada que ver, el secretario de Comunicaciones, el secretario de Comunicaciones salió a decir, espérense un ratito, a mí no me van a fregar. Yo no voy a quedar como un asqueroso cuando está aquí la prueba contundente de que era Miguel del Castillo el que sacaba el cuchillo para cortar la torta, el 1.700.000 y determinar a quién le daba más porción, a quién le dejaba repetir, ¿ah? O le ponía 4 fresas o 4 cerezas más y chantilly en su pedacito de torta. No, pues, tienes un minuto, no olvides mandar las nuevas credenciales. Llego a casa y lo hago, no lo tengo a la mano, dedito para arriba, que es lo que yo les estoy pidiendo hace rato, dedito para arriba, pero no porque queremos financiamiento, sino porque eso nos ayuda, sus likes nos ayudan mucho. 15 de enero, 10 días después, se eliminó el registro de la llamada. Hola, Miki, le dice, obviamente, esta persona, te llamo en un toque, ok. Hola, Miki. Dice, no olvides pasarme las credenciales para la plataforma, quedo atento. Y allí lo invita a una reunión Zoom. Únase a nuestra reunión Zoom programada.
¿no? Hoy me mandas un corte de cómo vamos, por favor, y avísame si puedo ayudar en algo para operativizarlo. Al final del día, todo va bien, todos los medios están dentro, solo está fuera Willax. Y nada con Butters. De ahí tenemos todos los medios nacionales y regionales, incluido Grupo El Comercio y todos los grandes. No hay un sistema de reportes, pero veré que se ordene en un Excel. Esto fue a las 4:15 de la tarde. 11:47 de la noche. Hola, ¿estás disponible? Cerrada la franja, 7:44. Justo cuando se empezaba a colgar en todas las regiones 50 medios de comunicación. Excelente, debe haber un botón para exportar el resumen. No hay. Llega a la casilla electrónica. Ok. Esta es una primicia de Epicentro, que obviamente ayer compartieron en sus redes sociales y terminaron de cerrar lo que ya a todas luces era más que evidente, ¿no? Y Carlos Álvarez aparece también con su partido. Sí, habiendo dado una suma de dinero también importantísima a Nativa. Y hay que decir algo que no le va a gustar al señor Carlos Álvarez, pero es la verdad, que Carlos Álvarez, ¿ok?, que no sabe cómo, el mismo billete, 700.000 soles, llegaron al canal de Miguel del Castillo, tuvo un programa en Nativa, La Vacuna del Humor, hace 5 años. No quiero decir que esto lo convierta en responsable de cómo se destinó esta partida de dinero al canal del fundador de Primero la Gente. Pero, a ver, es extraño. Hay un comunicado aquí de candidatos que respaldan a Carlos Álvarez. Nosotros, los candidatos a senadores y diputados, damos total apoyo a nuestro candidato presidencial. Reconocemos la dignidad y valentía de Carlos Álvarez, quien ha exigido explicaciones inmediatas a la dirigencia de País para Todos y ha marcado un deslinde total frente a decisiones de financiamiento público en las que no ha tenido participación. Esto es inaceptable e inmoral. Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción y somos claros en decir que nuestra participación se debe a la invitación de Carlos Álvarez, en cuyo liderazgo creemos. Y no dudo que Carlos Álvarez haya, digamos, se haya mantenido al margen de todo esto, porque País para Todos no es su partido. Él no lo fundó, a él lo invitaron. Y todo esto que tiene que ver con la estrategia para poner la plata que te da el Estado en diferentes medios de comunicación es algo que hacen los que cortan el jamón en la empresa. Y los partidos políticos son empresas, con la diferencia que cualquier persona jurídica puede ser investigada por organización criminal, menos los partidos políticos. Fina cortesía del Congreso de la República. Bingo. ¿Ok? Y aquí está la firma de los candidatos, invitados, afiliados que respaldan a Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez, indignadísimo, por supuesto, ha salido a responder en un video donde se manda con varios ajos y cebollas. Y está dispuesto a renunciar a su candidatura a la presidencia de la República, que no le va mal, ya figura en las encuestas, porque para él eso es más importante que estar involucrado en algún tema que pueda despertar interrogantes, preguntas vinculadas a cualquier hecho de corrupción. Vamos con el video. El día de hoy, en los programas del periodista Mario Cifuentes y la doctora Rosa María Palacios, se dio información que varios partidos políticos, más el partido de Carlos Álvarez, habría invertido 700.000 soles. 700.000 soles del dinero destinado a la franja electoral a un medio de comunicación llamado Nativa. Primero, quiero aclarar que no es el partido de Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es afiliado al partido País para Todos del señor Vladimir Mesa. Segundo, que en ningún momento había sido notificado, comunicado, ni consultado o avisado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. No me estoy lavando las manos, pero sí hablando con la verdad. En ningún momento tomé conocimiento de los medios que el partido ha seleccionado para poner sus avisos. Según lo manifestado por estos dos programas antes mencionados, había una comisión del 15% sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú. Según lo denunciado, esto también le habría pasado al partido en el que milita la doctora Marisol Pérez, quien ya se pronunció y manifiesta también no saber nada. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña? Plata que no es de los partidos, ni es plata de los dueños de los partidos, sino es plata de todos los peruanos, de nuestros impuestos.
Cambien esa ley, carajo. Ni un solo a los partidos, sin ni un centavo para hacer sus campañas. Que se autofinancien, deroguen esa ley. Esa plata que se gasta en mantener partidos políticos, que sea utilizada en otras cosas que beneficien a los peruanos. Bueno, un mensaje bastante enérgico, como acabamos de ver, y que creo que no es una actuación. En este caso, Carlos Álvarez, siendo un experto en comicidad, un artista, está indignado, está molesto, está diciendo, yo me largo. Si esto es real y a mis espaldas han estado metiendo plata al canal de Miguel del Castillo, que no ve nadie y que encima le debe plata a varios periodistas que han pasado por ahí, ¿qué cosa es esto? Y acá hay un comunicado oficial, porque él emplaza a País para Todos, el partido que lo invita a postular al cargo de presidente de la República, que dice, frente a las informaciones difundidas, a toda pantalla, por favor, para que se vaya sentando mi invitado, frente a las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación respecto al uso de la franja electoral del partido País para Todos, manifestamos lo siguiente. El candidato presidencial Carlos Álvarez no ha participado ni directa ni indirectamente en la asignación o distribución de la franja electoral. Dicho proceso es de carácter administrativo y fue ejecutado por el equipo correspondiente bajo responsabilidad del personero legal del partido, quien cuenta con los accesos y claves del sistema conforme a la normativa electoral vigente. Luego de evaluar de manera exhaustiva el informe y el descargo de los responsables de la distribución de la franja electoral, concluimos de forma categórica que el proceso se realizó con absoluta transparencia, sin indicios de corrupción ni direccionamiento y bajo criterios estrictamente estratégicos. Nuestro partido País para Todos no tiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos. Por ello, no tenemos reparo alguno en desistirnos del uso de la franja en el medio referido si ello contribuye a cerrar cualquier intento de manipulación o sospecha infundada, decisión que será formalizada mediante una comunicación expresa a la OMPE. Nuestra conducta ha sido siempre clara y coherente. Por ejemplo, el propio candidato Carlos Álvarez es testigo de que nunca se ha solicitado ni recibido ni un sol, ni a él ni a ningún candidato. Rechazamos de manera categórica, estoy resumiendo, y tajante las versiones que pretenden vincular estas decisiones con la supuesta entrega de una comisión, como irresponsablemente han insinuado algunos periodistas. País para Todos ha actuado en todo momento con transparencia, bla, bla, bla. A ver, ok, sí, nadie está hablando de delitos, pero estamos hablando de falta de estrategia. O sea, si yo tengo 1.700.000, tengo que ser lo suficientemente hábil para contratar a una persona, si es que soy un ignorante en la materia, que me ayude a distribuir este dinero de la manera más correcta y beneficiosa para mi agrupación, para mis candidatos, para que llegue el mensaje a más gente y no meter casi la tercera parte del total del presupuesto del financiamiento público directo a Nativa que no ve nadie. Por favor. Entonces no es la especulación de algunos periodistas. No, son las interrogantes de algunos periodistas. Son efectivamente las preguntas que nos hacemos porque no es normal. No es normal. Y no es por minimizar un medio de comunicación. Es porque evidentemente si tienes plata y sabes que un mensaje tuyo, ¿ok?, en América Televisión va a tener un alcance a nivel nacional y te va a ver casi todo el país, ¿qué haces entonces obviando ese medio? Porque tú lo que quieres es ser presidente y quieres el voto electoral a nivel nacional, metiendo plata en pequeños programas digitales que nadie ve. Acá va a haber franja electoral y La República hoy es uno de los principales espacios digitales periodísticos. ¿Cuánto se ha vendido? Yo qué sé, a mí me pagan un sueldo. Y está bien. Diferente sería que entre plata a Búnker. Imagínense ustedes que alguien hubiera metido plata en Búnker en vez de América Televisión. Sería ridículo, pues, porque Búnker no lo ve ni el 0,00001% de la cantidad de gente que obviamente sí ve América Televisión, porque son medios masivos, abiertos, grandes, con alcance a nivel nacional. Los otros son pequeños nichos y La República ya no es un nicho. Es una opción desde lo digital, desde Internet, que te ofrece toda una parrilla periodística, como lo es El Comercio. ¿Me explico? No es La Encerrona, no es el diario de Curwen, no. Sin minimizarlos a ellos, que han hecho una gran carrera desde lo digital y son pioneros en esto de hacer periodismo por Internet. Pero ellos, claro, ¿ustedes creen que Marcos Cifuentes va a decir ya que entre franja electoral si él es el dueño, pues, de La Encerrona? No se puede, yo no soy la dueña de La República. ¿Qué tiene que ver, no sé, Verónica Linares si entra a la franja electoral a América Televisión? O Mónica Delta si entra a la franja a Latina, que va a entrar, obviamente. Ya recibe un sueldo.
pero lo de Miguel del Castillo es una vergüenza. Y peor aún es que siendo su canal y teniendo que responder por su empresa, le tire la pelota a Miguel Villalba, que es el secretario de Comunicaciones de Primero la Gente, a quien paso a presentar. Ya se ha sentado conmigo aquí en la mesa de Arde Troya. ¿Cómo le va, señor Villalba? Buenos días, aunque no son buenos días para usted. Buenos días, Juliana. Siempre son buenos si se trata de enfrentar lo que hay que cambiar en el Perú. Ok, usted no sabía absolutamente nada porque sí mantenía evidentemente una comunicación constante con Miguel del Castillo, el fundador del partido. Sí, efectivamente, pero no es una relación de entre dos personas. En realidad es un encargo político de la dirigencia nacional. El señor del Castillo se encarga de asignar la pauta y nosotros de construir criterios y se va con una tarea específica, operativa, la de cliquear y subir en función de los criterios que hemos construido. Esa tarea es la que no la ha hecho bien y al momento final ha asignado una cantidad desmesurada e injustificable. Yo recién esta mañana he escuchado por fin una justificación que quiere acercarse a lo técnico de por qué él hizo esta asignación. Hasta ayer o hasta hoy en la mañana que dio sus declaraciones, él negaba que había hecho la asignación y efectivamente quería culpar al equipo de comunicaciones de haber hecho esta tarea. Esto hoy día él mismo ha aceptado que ya tiene otra versión. Entonces eso nos ¿Cuál dice... es esa otra versión hoy? Él ha usado un criterio, él dice discrecionalidad, ¿no? Que él tenía discrecionalidad para hacer la asignación, lo cual nosotros negamos tajantemente. A ver, discrecionalidad o no, señor Villalba, tú no metes plata a tu negocio. Efectivamente. Siendo además un candidato, no solamente el fundador del partido, sino una persona que quiere llegar a la Cámara de Diputados. ¿Y quién ve nativa? Así fuese el dueño de CNN. No lo haces por un tema ético. Precisamente eso tiene que ver mucho, porque muchos hablan del monto, del porcentaje, la cantidad inflada. En realidad, así hubiera sido un sol. Exactamente. No hay forma de tolerar, no hay forma de justificar lo que se ha hecho. Y por eso el partido, con el liderazgo de Marisol, tú mencionabas hace un rato a Marisol, estaba escuchando lo previo, bajo el liderazgo de Marisol y el equipo político, aquí no ha habido ninguna voz discordante. Todos hemos tenido totalmente claro que esto es inadmisible. Se ha exigido la renuncia del señor del Castillo. El señor ya no es más candidato, está suspendido de sus funciones políticas militantes y ahora serán las instancias internas las que se encarguen de administrar justicia, que ahí hay un proceso que hay que seguir, etcétera. Pero lo inmediato, las acciones inmediatas que están en manos del partido han sido tomadas. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque solamente una cosita, como ha reventado el tema de la franja, anoche el señor Álvarez y escuché a un connotado político, el señor Cheput, justificando el tema, ¿no? Diciendo, no, lo que pasa con Primero la Gente es porque hay inexperiencia, dice. La inexperiencia hacen pues que ellos no se den cuenta que estas cositas no son tan graves. No, pues, o sea, si de esa experiencia estamos hablando, preferimos seguir bajo la inexperiencia que busca transformar la clase política, precisamente representada, pues, en esa experiencia que pasa por agua tibia estas cuestionables acciones. Yo le voy a pedir que me acompañe a revisar los chats que usted mismo ha presentado como parte de su defensa. Lógico, yo haría lo mismo, ¿no? Donde se muestra que efectivamente Miguel del Castillo era el que tenía absoluto dominio de la repartija de la plata que llegaba del Estado, 1.700.000 y demás. Tienes un minuto, eso se lo dice él a usted. No, yo le escribo. Ok, tienes un minuto, le dice usted. Se elimina el registro de la llamada, parece que hablaron por teléfono, porque 1:30, 1:30, ok. No olvides mandar las nuevas credenciales, le pide usted. Así es. Llego a casa y lo hago, no la tengo a la mano. Y usted le pone un dedito para arriba. Vamos con los chats, si se puede. Sí. Ok, 15 de enero del 2026. Hola, Miki, usted. Es correcto. Ok, te llamo en un toque. Siempre está ocupado. Siempre está ocupado. Y quiero decir, en otro medio decían, ay, le dice Miki, es que son amigos. No, lo que pasa es que yo también me llamo Miguel. Sí, claro, es una manera de no confundirse. Es una manera Eso de es no ridículo. confundirse. Además pueden ser muy patas. Pero no lo somos. Ya, o sea, pero así lo fueran, el que se dedicó a repartir este dinero, escogiendo diferentes medios de comunicación, fue él. El que Así decidió destinar 400.000 soles del 1.700.000 que le correspondía primero a la gente fue Miguel del Castillo. Es correcto. Ok, las responsabilidades son individuales. En este caso sí. Te llamo en un toque. Ok, hola Miki, no olvides de pasarme las credenciales para la plataforma, quedo atento. O sea, usted le estaba diciendo, quiero que esto esté transparente, por favor, dame información. Claro, a pesar que era un acuerdo político brindarle la tarea de ejecutar los criterios acordados, hemos tenido el cuidado de hacerle el seguimiento, yo le he pedido cortes diarios, le he pedido reportes, inclusive en uno de los chats finales donde él manda el pantallazo diciendo, ya terminamos, ¿no? Ya se subió todo, le digo, por favor, debe haber un botón que exporte el reporte de todo lo que se ha asignado. Hasta ese momento no teníamos idea que había una asignación específica para Nativa hasta que eso se hace público, ¿no? Ya, pero
¿No es irresponsable por parte del partido, del equipo de comunicaciones, suyo también, el hecho de no preguntarle siquiera, oye, ¿cómo vas a repartir esta plata? Ok, No. tú hazte cargo del proceso como fundador del partido, pero dinos de todos los medios digitales, radio, televisión, prensa escrita, ¿cómo vamos a seleccionar a aquellos que nos puedan garantizar que el mensaje de Primero la Gente llegue con más fuerza y cale? Ese seguimiento hay coordinaciones, se menciona incluso algunos medios de prensa que se van a considerar, inclusive nosotros como partido, y esto ha sido público, hicimos las consultas a los representantes regionales que tenemos, Ajá. porque claro, una cosa es el Excel que te dice cuál es el medio de intermitida región, pero nos interesaba saber que los propios regionales, el de Cusco, Arequipa, Puno, nos diga, mira, el medio aquí que mueve la gente, que escucha es tal, para poder nosotros con esa referencia alimentar los criterios para la asignación de franja. Todo ese seguimiento hubo. Lo que no hubo nunca fue que se dijera explícitamente, vamos a meter más de 400.000 soles a mi negocio. Eso no hubo nunca. Ay, de acuerdo, porque acá dice, hoy me mandas un corte de cómo vamos, por favor, y avísame si puedo ayudar en algo para operativizarlo. Eso se lo dice a usted. Porque le estoy haciendo seguimiento a una tarea De que se le ha acuerdo. asignado a él, ¿no? Otra vez no tiene tiempo. Al final del día, todo va bien, todos los medios están dentro, solo está fuera Willax y nada con Butters. De ahí tenemos todos los medios nacionales y regionales, incluido el Grupo de Comercio y todos los grandes. No hay un sistema de reportes, pero veré que se ordene en un Excel y usted le escribe, hola, ¿estás disponible? Otra vez, nunca está disponible. Y de frente le responde, cerrada la franja. Y le manda una captura de pantalla de Es correcto. OMPE que dice claridad. Ahí está. Relación de tiempos y espacios, ¿no? Con un código QR, Primero la Gente. Claridad es esta plataforma Sí, que conozco. han facilitado para la De asignación acuerdo, de que está muy bien. Cerrada la franja justo cuando se empezaba a colgar, como decir, soy un as en las comunicaciones, Era ¿no? el último día. Sí, en todas las regiones, 50 medios de comunicación, orgullosísimo. Y usted dice, excelente, debe haber un botón para exportar el resumen. O sea, ¿usted qué le estaba pidiendo? Quiero saber al final cómo es que se distribuyó esta plata, porque la parte operativa la hiciste tú. Ya con los criterios establecidos era validar. En principio tenía particular interés el partido de saber que las voces o la retroalimentación de las regiones había sido escuchadas, ¿no? Teníamos mucha expectativa por el tema. Y hasta ese momento no había absolutamente ningún indicio de la asignación ganativa. Es cuando hemos tomado conocimiento que hemos accionado un conjunto de mecanismos. Primero, para recabar información oficial. Nosotros hemos ido a la OMPE a preguntarle, quiero el reporte, porque claro, la publicación que hacen en la página Claridad está hecha para enredarse, ¿no? Es un Excel gigante, ¿no? Entonces hemos tocado la puerta con el comité político. ¿Cuándo? Esto ha sido la semana del 23. O sea, ya desconfiaban. Claro, porque no teníamos información y ya había habido una publicación donde parte de nuestro equipo había identificado una asignación a Abra, pero era una publicación que no les daba el detalle. Entonces nosotros hemos ido a OMPE para conocer el detalle y cuando hemos identificado de la fuente oficial los montos y la asignación, es que hemos activado un mecanismo. Primero interno para recabar información. Pero no lo luego denunciaron ustedes directamente. O sea, ¿cómo es posible que Nativa haya recibido esta plata? No, sí, espérate, porque primero estamos recabando la Sí, pero información. demoraron, pues. No, pero estamos hablando de días. Para recabar la información, saber además cómo es el mecanismo para que nosotros hemos ido a la OMPE a decirles, ¿saben qué, señores? No queremos contar con esta pauta. Y si tenemos que renunciar a toda la pauta, hemos ido en esos términos, Juliana. Renunciamos. ¿Con Marisol? Con Marisol sentada en la mesa y con los funcionarios de la OMPE. Ya, entonces la pregunta es, si él dice que ya está todo cerrado, le manda una captura de pantalla y usted le responde, excelente, debe haber un botón para exportar el resumen. No hay. Llega a la casilla electrónica. Usted confía y le dice, ok, ¿es cierto? No llegó. Pero ¿es normal que eso suceda? ¿Qué les explican en la OMPE? No, este señor te ha llevado, digamos, por otro camino para que no te enteres que 400.000 y más del 1.700.000 se iba para Nativa. ¿Sí se podía acceder de manera virtual a través de esta plataforma? No se podía porque las credenciales, que es en realidad el usuario y contraseña que tenía en uso el señor del Castillo, nunca se pudieron utilizar desde otra computadora que no fuese la de él. Y por eso cuando él dice, y es parte del argumento, era, yo no hice la asignación. Yo en el partido estamos sumamente tranquilos porque con una pericia tecnológica podrían verificar los IPs, ¿no es cierto? Las cuentas. Y pero además se lo está diciendo en el correo electrónico, en el WhatsApp. Totalmente ¿Qué más trazable. prueba que esto? Totalmente trazable. Entonces, sí es importante porque hasta ayer la justificación era, yo no toqué nada, eso lo hizo otra persona. Y claro, de repente el señor del Castillo pensó que el señor del Villalba no iba a tener problemas en que la reputación de su apellido fuera mancillado, pero ha tenido un problema, porque se ha metido con alguien
que sí le importa su reputación, pero además no solo por la reputación personal, sino por la reputación del trabajo y esfuerzo de construir este partido. Otra cosa que se dice mucho es que el señor del Castillo es dueño de este partido. Eso es mentira. Yo soy fundador tal cual igual que él. Lo que pasa es que seguramente para muchos, ver a un broadcaster, un tipo de dinero que tiene un departamento en el golf, seguramente es mucho más entendible tener un partido político que pensarlo a alguien de Villa El Salvador. Pero ese partido es tan partido como mío y por eso salgo con uñas y dientes a defenderlo. Ok, pero ¿es usted consciente de que de todas maneras esto se convierte en un nuevo pasivo que van a tener que cargar todos los que postulan, ya sea a la Cámara de Senadores, Diputados y sobre todo Marisol Prestello? Porque cuando surgió el escándalo de las firmas falsas, ella fue quien se acercó con toda la documentación a la Avenida Bancay a exigir una investigación por parte de la Fiscalía. Mira. Y muchos le dijeron, no seas incrédula, o sea, algo ha pasado, no estamos hablando de 5.000 firmas siquiera, que ya es un montón, son hasta 60.000. Y un peritaje determinó de que efectivamente eran rúbricas adulteradas. Se fue Flor Pablo, se fue Susel Paredes, sin todavía tener una respuesta por, digamos, tomar acciones preventivas y no mancharse eventualmente con algo que ahora mismo a mí me hace ruido. Yo estoy segura que si el señor del Castillo ha sido capaz de meter plata a su propio negocio, ocultándole este manejo sombrío a su propia gente, porque él no pone primero a la gente, primero su departamento en el golf, que no sabía que tenía un departamento en el golf, pero ya que me lo ha dicho, datazo. Entonces, ¿por qué no creer que con su desesperación de tener un partido político, porque el negocio es maravilloso, mire, hago un partido político, vienen las épocas electorales y me meto más de $100.000 a mi empresa cuasi quebrada? Ya. ¿Por qué no creer que él participó en esto que debió ser, a todas luces, una fábrica de firmas falsas? ¿60.000? Es una acusación grave, la que hizo Latina en su momento, pero no fue una acusación seria. Y te lo digo yo como fundador de este partido. ¿Por qué? Porque la acusación de Latina efectivamente acompañaba la idea de que en el Partido Primero la gente había una fábrica de firmas. Nosotros hemos marchado contra el fujimorismo justamente para exigir las investigaciones en torno a la fábrica de firmas que tuvieron alguna vez. Finalmente, las autoridades electorales han determinado que ahí solo hay 37 firmas que hay que investigar. Ni siquiera determina si son falsas o verdaderas. El reportero, en este caso, o el medio, acusó que había una fábrica de firmas y que era el primero de muchos reportajes para poder certificar esa información. Nosotros llamamos al medio y le dijimos, por favor, danos la información para hacer las investigaciones necesarias en el interno. Dijeron, no tenemos. No volvió a salir nada respecto a la pero firma. porque está en investigación, pero acá sí yo Pero regreso... es que es diferente una fábrica de firmas a 30 firmas. Pero, a ver, es una cosa pero muy no distinta. tanto, porque vuelvo al ejemplo que usted puso. Así, Miguel del Castillo haya destinado 5 soles o 5.000 y no 400.000 en Nativa, ya estamos hablando de un hecho irregular. Y tener 50 firmas falsas, claro, no es lo mismo que 60.000, que te habla de la maquinaria que pudo haber operado o no tras la decisión de buscar como sea el aval para poder inscribir un partido político. Pero ¿usted no cree que de pronto del Castillo estuvo detrás de eso también? No creo. No creo, porque yo soy parte del equipo que recopiló esas firmas a nivel nacional. O sea, y lo digo además en defensa de toda la gente que se fajó y recogió firmas en provincias y demás. Pero hay además una denuncia que hemos puesto nosotros como partido para que todos aquellos que resultan responsables reciban una sanción. Lo que pasa, Juliana, es que es una cosa diferente. Si es verdad que no es lo mismo 1 y 7.000, ¿en qué sentido? En que una cosa es que haya firmas falsas, que las tienen todos los partidos, pero no son que sean falsas, es que se tienen que investigar su falsedad, ¿ya? Por un lado, yo he defendido firmas en la RENIEC, hemos visto una foto, la firma de la RENIEC y otra la firma de la ficha, y no coinciden, y te dicen, esta no va, esta es falsa. Podría ser que la hicieron en una tablilla en la calle, o que la persona que firmó no quería firmar como su DNI porque no quería. Entonces, no, eso es una cosa, pero una acusación diferente y sumamente grave es una fábrica de firmas, cosa que no hubo en Primero de la ¿Qué Gente. va a pasar a partir de ahora? El Jurado Electoral Especial ya aceptó la renuncia como candidato a diputado de Miguel del Castillo. Me imagino que obviamente lo renunciaron, le dijeron, te vas. Le exigimos la No te renuncia. podemos sacar porque ya estás inscrito, tienes que renunciar. Es que los plazos para retirar candidatos de la lista se vencen el 11 de febrero. Entonces, lo que hemos hecho es tomar acciones inmediatas. Ya. O sea, no hubo una voz Ok. que esté en contra de pedirle al señor del Castillo que renuncie. ¿Cómo lo tomó él? Bueno, entiendo que accedió a renunciar. No ¿Pero solamente- admitió su responsabilidad? No participé de esa conversación, sin embargo, el hecho que luego lo haya negado, ¿no? O sea, que haya querido
lanzarle la papa caliente a otra persona, acusar a otra persona de hacerla a mí, ¿no? De ser la responsable de subir, significa que él sabe que cometió un error. Hoy día ha amanecido con otro argumento, me parece que bien, pero además en el nuevo argumento sí admite que él fue el que dirigió la pauta. Entonces, pero es que acá está el documento y aquí ya está el chat que puede pasar por un peritaje sin ningún problema. Creo que usted podría incluso entregar hasta su celular, donde le manda una captura de pantalla diciendo que el registro ya está cerrado. Esta información le he brindado yo, porque nosotros tenemos la conciencia totalmente tranquila, pero además el mensaje que queremos dejar, Juliana, es que nosotros aspiramos a ser gobierno. Tú hablabas ahora de esta mochila pesada. Esto ha sucedido hoy y hoy nosotros, que gobernamos un partido, hemos tomado decisiones. Esto va a pasar cuando seamos gobierno. La corrupción existe, los corruptos los existen también. ¿Miguel del Castillo es un corrupto? Eso lo tendrá que determinar la justicia y los mecanismos internos. ¿Lo que ha hecho es un acto de corrupción para usted? Nosotros lo calificamos como un conflicto de intereses y un acto no ético, porque no soy el órgano que administra justicia y no quiero entorpecer el debido proceso que él debe seguir y que espero yo sea eficiente y que determine su permanencia o no en el partido. ¿Marisol Prestello va a continuar? Continúa porque y podría renovada. estar muy desanimada, ¿no? Y es lógico, ella no tiene responsabilidad, pero es otra vez primero la gente, digamos, haciendo noticia por un hecho turbio. No, mira, las crisis que hemos sucedido, en principio la de las firmas, luego la de la no aceptación de nuestras listas en la plataforma, ¿no? Porque casi nos dejan fuera de carrera por un error del sistema nuevamente, del sistema electoral. Y ahora esto lo que está haciendo es fortalecer, porque estamos viéndonos en cancha cómo es que reaccionamos frente a crisis. Pero... Y estamos reaccionando tomando decisiones concretas. O sea, esto no son promesas de campaña, esto es lo que hacemos hoy. Sí, pero el electorado ve esto como un problema y a veces no se quiere terminar de acercar para entender qué tan rápido o no solucionaron, si el Castillo se fue, lo renunciaron, si uno ya inscrito puede ser expectorado o tiene que tomar la decisión de dar un paso al costado. Es como que, ay, no, primero la gente con los roches del hijo del pata de Lapra. O sea, no tienen, y no porque falta inteligencia, sino porque no son periodistas, no son políticos, no tendrían por qué conocer al detalle todo lo que tiene que ver con un asunto que termina convirtiéndose en titular. Y eso, guste o no, salpica y muchas veces embarra. Y nos permite a nosotros aparecer en los medios a aclararlo, pero además a decirles que esto es como vamos a gobernar. Cuando aparezcan problemas como estos, nosotros vamos a tomar decisiones fuertes, firmes. Y sin adulterar los debidos procesos. Esos procesos se tienen que caminar. Nosotros somos unos demócratas, ¿no? Y por eso invitamos a la gente a que esta podredumbre en la que estamos envueltos en términos políticos hoy sea el 12 de abril con nuestro voto que genere el cambio necesario. Ahí primero a la gente, con Marisol Perestello, estamos convencidos de llegar al 28 de julio y generar todos estos cambios que son urgentes hoy para el Perú. Ok, ¿y qué va a pasar con la señora o señorita Rosana Pía Urrutia Olivari, la novia de Miguel del Castillo? Porque ella candidatea al Parlamento andino y, según esta documentación, es la presidenta nativa. Sí, su condición es distinta porque no fue ella quien tuvo la responsabilidad de asignar la pauta. Sin embargo, yo creo... Pero es la presidenta del medio de comunicación. Es correcto. O sea, que recibió el billetazo. Pero efectivamente, es parte del conflicto de intereses y yo ya sé que se le ha pedido la renuncia de manera interna y en todo caso utilizo este medio para hacerlo de manera pública y decirle que le invitamos a que se retire de la candidatura porque no está sumando en este momento a los objetivos del partido frente a este conflicto de intereses que está haciendo tanto daño, ¿no? Una última pregunta. ¿La plata la va a devolver? Mira, es interesante, Julián, en la entrevista de la mañana del señor del Castillo ha dicho que él no va a recibir el dinero. Entonces nosotros tenemos de parte de la OMPE, ha sido una reunión larga, te digo, como 4 horas, cuando le decíamos no queremos contar con esta productora para nuestros spots y ellos nos han dicho que están atados de manos, nos dijeron lo de la OMPE, que no podían revertir el proceso. Es que ya está cerrado. Que la ley, mira, lo de la franja electoral debería ser que todos seamos parejos y recibamos el mismo presupuesto. Ha recibido todos los maquillajes necesarios de parte del Congreso para que las bancadas que están en el Congreso reciban más plata, 7 millones, 5 millones. Es que ahí hay un tema que sí se lo tengo que explicar. Resulta que, según la ley del financiamiento público directo, los partidos tienen que recibir el mismo dinero, pero cuando tienes representación parlamentaria, por cada voto hay un porcentaje de UIT, que es 0,1%. Claro. Entonces, obviamente, Fuerza Popular, Perú Libre, que son los que... Alianza para el Progreso,
que tienen bancadas más grandes, obviamente van a recibir más dinero. Sí, lo reciben, pero nosotros consideramos que este asunto de la franja en ese sentido es perverso, porque lo que tendría que poner es la cancha plana para todos. Pero O sea, a ver, no es ¿hay perverso ¿hay que- propuestas que valgan más que otras? No, No, todos de acuerdo. deberíamos tener en democracia las mismas oportunidades de participar en medios de comunicación. Es totalmente perverso e injusto, tomando en cuenta que además este mismo Congreso cambió las reglas de juego para utilizar las semanas de representación y para que los congresistas puedan hacer actividades proselitistas. O sea, con la plata del Congreso, ellos sí visitan cerros, viajan, y uno que quiere ser senador, diputado y forma parte de una agrupación más pequeña que no tiene representación en el Congreso, no puede ni siquiera llegar a Mira, Chincha a mostrar sus Claro. propuestas. Y, ¿Está de acuerdo? y volviendo a la ruta del dinero, ¿no? Porque eso yo creo que es lo que preocupa mucho y con justa razón porque es la plata de todos los peruanos. El dinero nosotros pedimos a la OMPE que no se disponga, o sea, que regrese, que no salga al erario público. Todavía no se ha pagado, ¿ah? Y lo que la OMPE nos dice es, mira, el reglamento, la ley no nos lo permite. Claro, porque lo que han hecho en el Congreso cuando han modificado, han ajustado la ley, es asegurarse ellos el presupuesto. No han generado mecanismos para que cuando surjan este tipo de situaciones, el dinero no salga del tesoro público. Esta plata, los 80 millones de soles que se están gastando en franja electoral, que nosotros además creemos que no va a determinar el voto no está en el uso de la franja electoral, debería utilizarse para otras prioridades. Y Ya. nosotros estamos fiscalizando hoy. ¿Pero por qué pasa esto de modificar las leyes para recibir más plata en el Congreso? Porque esos representantes no nos representan. Y por eso la tarea nuestra es presentar un equipo de gente que sí está dispuesto a representar las verdaderas preocupaciones de la gente, porque la gente no quiere que esa plata se vaya a un medio como Nativa, la gente quiere que esa plata se use mejor para beca 18. Sin No, embargo, que se vaya a medio de comunicación está bien, que se publiciten, se marketen las candidaturas. Eso No, no, pero está no- mal. no con este pero conflicto no de es nativa. intereses. ¿Quién es nativa? ¿Usted ha visto nativa alguna vez? no. No, yo tampoco. En algún momento mi amiga, colega Paola Ugaz tuvo un programa y yo le decía, me da mucha pena en realidad aceptar que nunca te he visto. No siquiera sé dónde encuentro ese canal, ni en YouTube. Pero ahí se fueron a parar 400.000 soles y más. Y también dinero del partido de Carlos Álvarez, o el que alberga la candidatura de Carlos Ahora, Álvarez, mejor a mí dicho, me que ha es País para a Todos. mí me ha sorprendido anoche el señor Sheput en Canal N decir, bueno, lo que pasa es que este tema con primero la gente es debido a su inexperiencia, ¿no? Porque en realidad, mira, nosotros hemos puesto más plata que ellos en Nativa, nosotros hemos puesto más plata pero esto pues, así son las cosas, ¿no? Agüita tibia. 700.000 soles. Agüita tibia, ¿no? El señor Álvarez va a entender. Cuando yo le explico al señor Álvarez, así es lo que ha dicho el señor Sheput. lo Yo escuché, lo que escuché. digo es, si esa es la clase política que tenemos ahora, es precisamente lo que queremos cambiar. Que la gente distinga en cuáles son las actitudes de blindaje en algunos partidos políticos y las actitudes de sanciones y medidas inmediatas Bueno, como son primero la gente. Van a tener que ser muy inteligentes para, digamos, domar esta coyuntura y repotenciar a Marisol Perestello, porque esto la golpea. Además, Guste o Juliana, no, la hay, golpea. hay un caso grande sobre esto de la franja, sobre cómo se ha convertido en un mercadillo, ¿no es Porque cierto? ahora empresas privadas, personas naturales, otra vez regresamos a lo mismo. Cualquiera mete billete, porque este Congreso lo ha permitido, y la figura del financiamiento público directo termina siendo una ridiculez, porque se Exacto. creó casualmente para que no sean personas jurídicas las que aporten en campaña, sino personas naturales. Es correcto. es Usted correcto. como Miguel Villalba, no como representante de Miguelito Juguetes EIRL. Corporation. Corporation. No, es ridículo, correcto, es es ridículo correcto. y es preocupante porque Fiorella Molinelli también ha invertido todo el presupuesto de la franja electoral en Sol TV. Sol TV es un medio que suena con mucha fuerza, tiene mucha acogida, es verdad, pero en el norte del país nomás. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. De hecho, tiene grandes reporteros, buenos directores, productores, al punto que hacen una cobertura noticiosa, periodística, que muchas veces es compartida, ¿no? O se trabaja en pared con periodistas de Sol TV desde Lima cuando uno no puede llegar a tener la noticia desde el lugar de los hechos. Y tienen los equipos y tienen la infraestructura. Pero yo creo que Fiorella Molinelli es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que no le va a bastar, si quiere ser presidenta de la República, solamente conquistar el norte del país. Tiene que preocuparse por el sur, por el centro, por el oriente, por Lima, capital, donde está la mayor cantidad de electores. ¿Por qué? ¿Por qué toda la plata, toda, se ha ido a Sol TV? No sé, pues raro también. Todo es raro acá. Ahí hay un tema en franja que espero que el periodismo pueda destapar y porque nosotros solamente creemos que hemos tocado la punta de un iceberg mucho más grande
y efectivamente el tema de los dineros públicos tienen que ser fiscalizados con mucha Sí, vehemencia. pues. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, señor, por haber estado aquí con nosotros. Miguel Villalba, secretario de Comunicaciones de Primero la Y Gente. candidato con el número 5 a Lima. Aprovechado con el Cherry, está muy bien. En un rato voy a estar con Jorge Calmet, diputado, quiere ser diputado, casualmente, por Primero la Gente con el número 7, y con Iván Sequeiros, ex juez supremo, que quiere ser senador con el número 1 por Somos Perú. Pero antes de eso, la Contraloría, acá tengo este documento, no quería dejar de compartirlo con ustedes, ya empezó a pedir información sobre las amigas de Pantaleón, es decir, Gerí, las visitadoras, ¿no? Y está diciendo, por favor, que se le entregue una copia de los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y o contratos cualquiera sea su modalidad de contratación, porque lo que han utilizado básicamente es la modalidad de el Fondo de Apoyo Gerencial, ¿no? FAC. Suscritos, FAC, no FUCK, FAG. Y suscritos durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 a la fecha, y nos venimos a enterar que no solamente están estas señoritas que entran muy tarde, una por una, ¿no? Dame un like y ya, donde pone like pone la bala, Gerí, ¿no? Sino que hay otra del grupo de las visitadoras, yo no la sé bautizado así por si acaso, ¿no? Que se llama Susana Gutiérrez, que esta chica ya nos demuestra que en Palacio de Gobierno hay pijamada, ¿no? Y no nos han invitado, y encima en una fecha que se festeja, ya sea Halloween o el Día de la Canción Criolla, 31 de octubre, va a las 5 de la tarde, ¿no? Y al ritmo de la buena música, no sé, de Chabuca Granda, ¿cómo será la cosa? ¿Qué habrán estado haciendo ahí comiendo anticuchos? Ahí de todas maneras una anticuchada, porque se ha ido el 1 de noviembre, al día siguiente, a las 7:20 de la mañana. ¿Y saben qué pasó después? 18.000 soles pasó a ganar. La contrataron. Oigan, tengamos un pijama. Yo no quiero que la República. En serio, invita a todos, pues. ¿Ah? Señor Gerí, usted está toda máquina, es imparable, por Dios. ¿Ah? Sí. Yo creo que su verdadero oficio, vocación, no debería de ser la política. De pronto, como actor de contenido para adultos, le iría muy bien en una cuenta OnlyFans. No para. 31 de octubre, 1 de noviembre. ¿Qué hace una persona que luego pasa a recibir 18.000 soles por decisión del despacho presidencial, pasando la noche en Palacio de Gobierno? Si es pijamada, que pongan cámaras en aras de la transparencia para que todos podamos ver cómo se desarrolla mismo estos realities, ¿no? De la casa de X, la casa de Y, ¿no? Y nos divertimos un poco, ya que la pasamos tan mal con las noticias que este propio gobierno y este Congreso coludidos generan. Pero, ¿qué es esto? O sea, vas con tu pijama nomás y entras. ¿Es así, Janet? Hagamos el ejercicio la próxima semana. Una mochila. Así parece, Sí, Juliana. sí. No voy a poner, no voy a decir medias, hace calor. Unas chancletas ahí ya. Un shortcito, un polo. Vengo a dormir, ¿por qué no? Si yo pago impuestos, si yo trabajo, ¿por qué no puedo pasar la noche acá? ¿Ah? Digo. Qué Ya, mi increíble. Ya, mi amor. Eso es decir otra persona. En fin. Pausa. Muy breve porque arranca la hoguera electoral. Sigan poniendo like a esta transmisión porque así el algoritmo sube y llegamos a más gente. Y lo que viene ya en instantes es la hoguera electoral, con dos candidatos que estoy más que convencida que ustedes quieren escuchar. Jorge Calmet e Iván Sequeiros. Aquí ustedes deciden si los queman o si superan el fuego de Arde Troya. Y de paso también pueden escribir sus preguntas para luego yo trasladárselas a mis invitados. Una breve pausa y regresamos. Gracias. El día de hoy, en los programas del periodista, La humanidad enfrenta hoy una triple crisis ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático, problemas que ya afectan la salud, la economía y la vida cotidiana. Frente a este escenario, la educación ambiental se vuelve una herramienta clave para generar cambios sostenibles en el tiempo, ya que busca transformar hábitos y decisiones en escuelas, barrios, espacios públicos y eventos culturales. Para ello se requiere infraestructura y acciones concretas que promuevan comportamientos responsables, especialmente en eventos masivos, como ocurrió tras los recientes conciertos de Bad Bunny, donde las zonas aledañas quedaron cubiertas de residuos. Esta tarea debe ser compartida entre el sector público y el privado, el primero liderando con políticas claras y presupuestos sostenidos, y el segundo incorporando la educación ambiental en sus modelos de sostenibilidad.
En el país existen avances, como los programas locales y Educa, pero el gran reto es fortalecerlos con una política nacional articulada, financiamiento continuo y corresponsabilidad entre todos los actores. Educar para cuidar el entorno es una decisión colectiva que se construye día a día y define el futuro que queremos. Ahora sí, bienvenidos al segundo bloque de Arde Troya, este espacio al que hemos titulado como hoguera electoral, que no solamente permite conocer las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República, Cámara de Senadores, diputados, Parlamento Andino, sino que ustedes pueden participar de manera activa, enviándonos sus preguntas y, por supuesto, ¿no?, formando parte de esta encuesta donde son ustedes los que deciden si los invitados se achicharran o se salvan del fuego, de las llamas de la hoguera. Estamos con Iván Sequeiros. Él es abogado, ha sido juez supremo y es candidato con el número 1 en la lista de senadores de Lima Metropolitana por Somos Perú. Está conmigo en la mesa aquí de Arde Troya y le doy, por supuesto, la bienvenida. Le agradezco por estar aquí. Muchísimas gracias, Juliana. Encantado de estar acá para conversar sobre los temas de coyuntura. Lo primero, ¿qué hacen Somos Perú? Porque usted encima ha sido contundente al rechazar la intromisión de Rospigliosi en una audiencia, amenazando jueces, tuiteando, diciendo que va a barrer el Poder Judicial, es decir, violando verbalmente lo que tiene que ver con la independencia y autonomía de los poderes del Estado. A ver, vamos en orden. Un buen día me llaman de Somos Perú y me dicen, te invitamos para que participes en el proceso electoral como senador. Tuve que averiguar quién es Somos Perú y quién estaba de candidato a la presidencia. Y me di con la sorpresa de que es uno de los partidos políticos que tiene menos problemas, no es que no tenga problemas, menos problemas que otros partidos políticos. En segundo lugar dije, ¿y quién es el candidato? Es Forsyth. Tuve mis dudas al principio, pero después vi que se ha capacitado, que se ha preparado y está en mejores condiciones que las anteriores elecciones, razones por las cuales acepté esta candidatura. Comprenderás que no soy político, no estoy metido en estos temas, pero sí tengo necesariamente ideas y tengo que pensar respecto a lo que pueda pasar con el Perú en adelante. Claro, pero Somos Perú, más allá de Forsyth, incluso más allá de Gerí, del hoy presidente interino, ha sido un partido cuya bancada forma parte de este, algunos dicen pacto, para mí es secta, porque son fanáticos, que no han hecho más que descuartizar la constitución política, el código penal, pasar por encima de derechos fundamentales y encima capturar todo lo que han podido. Tienen el Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, a la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, y están tras Janet Tello. Qué bien que estés enterada de todo esto, como es normal que debe ocurrir con cualquier periodista. Efectivamente, el Congreso vigente tiene el poder en sus manos y puede hacer, discúlpeme la expresión, pero lo que le da la gana. Y no se trata de eso, se trata de hacer las cosas como corresponden y se trata de hacer las cosas según la Constitución y según las leyes. Acá se han zurrado en todo y sencillamente han actuado para proteger sus intereses, los intereses de grupos o los intereses inclusive de terceros que los respaldan para que estén allí. Y eso, por cierto, resulta lamentable porque finalmente el Estado no está desarrollando, la gente se siente mal, no ven por el bienestar de las personas, en consecuencia estamos en una situación caótica de desarrollo político y eso hay que arreglarlo. Pero parte de la culpa es de Somos Perú. Sí, claro, tiene una bancada Somos Perú que no son muchos, pero ahí están. Ahí están y han
logrado que un accesitario del Congreso de la República como el señor Gerí se convierta en presidente de la mesa directiva y ahora sabemos que era porque se encargaba del teje y maneje de los negocios chinos. Claro, lamentablemente también ahí tenemos que decir que hubo un contubernio entre agrupaciones políticas para ponerlo a Gerí como presidente. Gerí está desvinculado de Somos Perú. En el momento en que asume la presidencia de la República, él pide licencia, se le da licencia y el partido no lo respalda. Pero él mismo ha dicho que quien lo guía políticamente, o sea, la que le hace la sopita al principio, de pollo y la cremita de zapallo es la mamá que vive con él en Palacio. Pero políticamente es Patricia Lee, que es la jefa del partido. Es la que lo acogió en el partido, la que le dio enseñanzas en el partido y de ahí salió. Nada. De ahí salió, lamentablemente. Y bueno, salió bien, pero lamentablemente se torció en el camino y empezó a tener actuaciones, desde mi perspectiva, inmorales. Vamos a ver si son delictivas o no, lo investigarán, pero eso ya merece, creo, que sea vacado de la presidencia de la República. Pero la figura de la vacancia no procedería, porque él no fue elegido en las urnas, por lo que, digamos, haría que él dejara por fin Palacio de Gobierno sería la censura. A ver, usted es juez. En derecho constitucional, este señor es presidente de la República con todas las atribuciones que tiene cualquier presidente de la República, no importa cómo ha llegado, pero es presidente de la República. Bueno, posiblemente entonces salga rápido. Esas atribuciones de presidente de la República también le dan los perjuicios y los beneficios de ser presidente de la República. Entonces, a quien hay que destituirlo de ese cargo es al presidente, y la figura de destitución, la figura que la Constitución establece para el presidente es la vacancia. Ahí hay toda una controversia, efectivamente, con constitucionalistas. En todo caso, lo que hay que hacer es sacarlo. ¿Y no debería renunciar? Por una cuestión moral, cuestión personal, cualquier persona en su sano juicio de repente hubiera renunciado. Yo en ese cargo hubiera renunciado hace tiempo. Claro, lo que pasa es que usted dice, en el tiempo él se fue deformando. Pero a ver, él formó parte de una comisión en el Congreso de la República cuando ni siquiera era presidente de la mesa directiva donde investigaron el Club de la Construcción China. Yo no digo que se fue deformando, yo no lo conozco. No lo conozco. Tampoco sé cuál ha sido su trayectoria, ni mucho menos, solo sé que salió del partido. De repente, es que es hombre usted y seguramente no tiene Instagram y aparece con poca ropa, porque de ser así, de todas maneras lo conocería. De repente desde antes ya tenía estas malas costumbres o buenas costumbres y eso no determina que yo lo esté respaldando ni cosa parecida. Fíjese usted, parece que Keiko y Acuña se quedan solitos, porque Perú Libre y Podemos están ahora dudando si lo mantienen a Gerí hasta julio o no. Van 56 firmas a favor de la convocatoria a un pleno extraordinario, que se entiende que ahí se tiene que debatir evidentemente las mociones. Eso yo entiendo que se debe a un pequeño problema que en realidad es grande, porque sale Gerí y ¿quién entra? Ese es el inconveniente. Cualquiera va a ser mejor que Gerí. En esta coyuntura. En el momento que salió Boluarte dijimos cualquiera va a ser mejor que ella, y no fue así. Y puede pasar lo mismo ahora. Pero sería muy poco tiempo igual, por un tema de dignidad. Ese es el tema. Pero yo creo que es un tema de decirle al país, estas cosas se castigan. Es un tema de decirle a la población que estas cosas no se toleran, estas cosas están mal, no hay que actuar de esta manera, eso hay que decírselo, efectivamente. Es que este Congreso lo tolera absolutamente todo siempre y cuando se beneficie. Por ejemplo, las leyes pro crimen. Usted ha dicho que estas tienen que ser derogadas. Tienen que modificarse esas normas legales porque lamentablemente perjudican la persecución del crimen y especialmente el crimen grande, organizaciones criminales, porque las normas vigentes han disminuido las condiciones de calificación, han aumentado las condiciones de calificación para una organización criminal. Me ha tocado, estando en la Corte Suprema, evaluar un caso que estaban siendo procesados por organización criminal y como ya se había producido la nueva ley, había que adecuar ese comportamiento a la nueva ley. Aplicar control difuso. Ya no calzaba, ya no era organización criminal. Claro. Entonces dijimos cómo aplicamos esta ley. O sea, es evidente que estas normas legales van en dirección de favorecer determinados intereses criminales para favorecer determinados intereses políticos. Doctor Sequeiros, yo lo escucho a usted, he seguido su carrera, obviamente, Gracias. 45 años en el Poder Judicial, y luego ayer encontré, buscando en YouTube algunos videos, lo que fue su entrevista para acceder al cargo de juez supremo. Sí. Alucinante. O sea, yo decía, Patricia Benavides, aprende. O sea, se sacó además un puntaje ya casi de genio. Gracias. No, entonces yo digo, este señor además, caramba, propone rehacer el Código Penal. Es una persona que ha visto casos emblemáticos. Mandó preso al Escuri, vio el tema de Business Track, se enfrentó a la mafia fujimontesinista.
Y digo, ¿qué haces en Somos Perú? Perdón por tutearlo, pero el tema es, trato de salvarlo. El tema es que uno tiene que participar con alguna agrupación política. Tiene que hacerlo a ¿No través le invitaron de otro? No, solamente fue de Somos Perú. Lo hubiera pensado mejor, pero después me pongo a pensar y digo, ¿cuál otro podría haber sido? Pero entiende que ahora, con todo el escándalo de Chifagate, ¿sí? ¿ok? Y con lo mal que se ha portado la bancada de Somos Perú en el Congreso de la República, formando parte de este pacto, secta, Así es. claro, eso les resta mucho a quienes tienen una idea totalmente diferente de lo Nos que es está hacer política, pero afectando- están postulando. Nos está afectando tremendamente y por eso estamos en la idea de deslindar responsabilidades. El partido no puede cargar con el pasivo de una persona que se comporta mal. Y eso ocurre no solo en este tipo de circunstancias, sino en cualquier agrupación humana que se precie de ser decente. Alianza Lima, se comportaron mal Yo sus soy jugadores. Grone, cuidado ahí. Y yo también soy Grone. Ya. Se comportaron mal los jugadores, los sacaron. Eso es lo que hay que hacer. Como corresponde. Eso es lo que hay que Como hacer. cuando apagaron las luces Pero y ojo, se critica. pero Alianza Lima no tiene que asumir la responsabilidad de estas personas. Lo mismo ocurre con el partido político. Cada persona se desenvuelve según su personalidad de determinada forma, pero si se comporta mal, el partido no tiene por qué respaldarlo. De acuerdo, Eh, pero así como en los partidos, equipos de fútbol, lo que une a la gente es el sentimiento por Sí. una camiseta, en los partidos políticos es, no sé si es necesariamente una ideología, sino por lo menos una visión de país. ¿Y qué tanto se comparte su visión de país, habiendo sido juez supremo, con la de Somos Perú? A ver, hay una ideología de centro, bastante centro, que propicia condiciones de desenvolvimiento social del Estado peruano, pero además también propicia condiciones de adecuada inversión privada para favorecer toda esa gente que no trabaja, que no encuentra ni trabajo ni estudia. Entonces, hay principios que sí rigen al partido. Y eso es lo que precisamente involucra mi comportamiento o mi participación en esta contienda electoral. Creo que dentro de las opciones políticas que se tiene, aun cuando la ideología no es muy consistente, no es muy certera, hay principios, hay criterios, hay evaluaciones básicas de la realidad nacional y la posibilidad de su confrontación ahí está expresado en el plan de gobierno que si se sigue de repente con algunas mejoras o algunos cambios, podría evidentemente contribuir en el bienestar del Estado. Cambios, propuestas. Usted ha dicho que sería importante rehacer el Código Penal y también la Constitución. Sí. ¿Una nueva Constitución? ¿Una Asamblea No, yo no he Constituyente? dicho que sea una Constitución. Okay. No, al contrario. Justo hoy día en la mañana discutíamos sobre ese tema y dijimos porque que ya no le han hecho necesitamos... una nueva Constitución. Lo Mire, que tenemos ahora es cualquier cosa menos... Tenemos 14 constituciones durante la República. Sí. El Estado no ha mejorado con ninguna de ellas y tampoco ha empeorado. Las cosas han seguido igual. Entonces no se trata de la Constitución, como decía, porque, voy a repetirlo, ninguna Constitución en ningún lugar del mundo quiere que su país sea corrupto. Ninguna Constitución en ningún lugar del mundo quiere que haya comportamientos inadecuados de quienes gobiernan el Estado peruano. Ninguna Constitución quiere que haya malestar en la ciudadanía. Todo lo contrario, las constituciones propician todo lo contrario. Quienes interpretan la Constitución, quienes instrumentalizan la Constitución, son los responsables de que esto no funcione. Con la mejor constitución del mundo, con la más bonita del mundo, si tienes malas personas, no va a funcionar. Claro, pero no solamente pasa por la Carta Magna en sí, sino por aquellos que tienen que dar la última, la estocada final en cuanto a la lectura y el análisis de todo lo que dicta la ley de leyes. Y tenemos a un Tribunal Constitucional integrado por miembros elegidos por un Congreso y que finalmente terminan jugando en pared con el Parlamento, como lo estamos viendo. Yo no le soy simpático a los del Tribunal Constitucional porque desde su origen no están bien. La principal razón por la cual nace un tribunal constitucional es para controlar que el legislativo no haga leyes contra la Constitución. Así es. Esa es la razón de ser. Y aquí ha pasado todo lo contrario. Acá ocurre que quien va a ser controlado elige a sus controladores. Y eso es absurdo en cualquier lógica elemental. Eso es absurdo. Pero así se sostiene y así se mantienen las cosas. Entonces, ¿qué podemos esperar de un Congreso que elige a todos los miembros del Tribunal Constitucional que finalmente los van a controlar a ellos? La del 79, la Constitución del 79, decía 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. Había un poco más de opción de independencia, pero en este caso los 7 son del Congreso de la República. Igual que el Defensor del Pueblo, igual que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es una entidad creada después del escándalo de los cuellos blancos para eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Y lo que estamos viendo es a un grupo, ¿no?,
de marionetas del Congreso de la República que pasan por encima del Poder Judicial. Y usted ha sido juez supremo. ¿No le duele, doctor Sequeiros, Sí, ver claro cómo que sí. destituyen a una fiscal de la Nación, la obligan a colocar a una suspendida cuando esa es una decisión que toma la Junta de Fiscales Supremos? Si tienes un Congreso de la República que está conformada por gente que, no quiero utilizar expresiones despectivas, por gente que no sabe lo que tiene que hacer, No, sí no sabe. tiene idea de lo que tiene que hacer, les quiero dar beneficio de, bueno, por gente deshonesta, ¿no es cierto? No puedes esperar que el tribunal sea honesto, que la Junta sea honesta o que el defensor del pueblo sea honesto. Ninguna de estas entidades actúa de manera independiente. Consecuentemente, están al servicio de estos intereses políticos para hacer lo que tienen que hacer dentro de la Administración de Justicia, por ejemplo. Hemos salido a gritar para decir que no se puede estar diciendo que vamos a barrer a los jueces. Eso no ocurre, pues, en un país civilizado donde un dirigente o donde el presidente de un Congreso tenga que comportarse de la manera. Por lo menos guardo las formas, por lo menos soy cauto y digo lo que estoy pensando, pero lo digo de otra manera. No de la manera tan grotesca como lo dice, y evidentemente eso implica una intromisión indebida en la administración de justicia. Afuera, ¿qué cosa cree que piensan? Acá en el Perú los jueces están manejados por el legislativo. Dice que el presidente del Congreso va a barrer a los jueces. ¿Qué puedo pensar yo afuera que no sé mucho de la realidad? Entonces, si yo tengo dinero, quiero invertir acá, simplemente digo, ahí no voy. Seguro. No tengo seguridad. Si no hay Entonces, estabilidad voy. jurídica, ¿qué voy a voy. meter mi capital? Sencillamente no voy. De acuerdo. Entonces, no solamente es el agravio al Poder Judicial, sino es el agravio a la posibilidad de desenvolvimiento del Estado en condiciones mejores. ¿Y usted cree que un próximo Congreso, que va a ser bicameral, pueda lograr cambiar por lo menos estas reglas injustas, abusivas, deshonestas de juego que ha implementado el Parlamento actual? Tengo la esperanza de que cambien las cosas. Por eso participo en política. Tengo la esperanza de contribuir en ese mejoramiento de las condiciones. Dependerá mucho de los electores. Los electores tienen en sus manos la posibilidad de escoger a las personas idóneas para que puedan conformar un Congreso, tanto en diputados como en senadores, que hagan lo que tienen que hacer, servir al pueblo. Para eso es la política. La política no es para que yo me sirva, es para servir al pueblo. Entonces, a los que elijo me representan y se supone que van a hacer las cosas en beneficio de mí, que soy elector. Eso tiene que funcionar de esa manera. Si no se entiende esas cosas, lamentablemente va a continuar un Congreso así manipulado y dependerá, reitero, de los electores que escojan adecuadamente a las personas, tanto para el Senado como para diputados. Entren a las páginas que ha publicado la Junta, evalúen quién es quién y sobre esa base decidan su voto. Creo que de esa manera se puede lograr un mejor Congreso. Tengo un temor en este tema. Como la hoja de votación es tan grande. Sí, no, es un maté de chifa. Al único que le gusta debe ser Gerí, ¿no? Porque ahí puede poner su arroz chaufa, su guantán. La confusión no es solo para ti, Juliana, es para mí también. Y algunas personas, abogados como yo, se preguntan y dicen, oye, ¿y cómo se vota esto? Si un abogado está en esa disyuntiva de no saber cómo votar, porque es complicado. Los periodistas estamos en la disyuntiva. Imagínense usted un agente del campo que no tiene la instrucción que pueda tener otras personas, las dificultades que va a tener. Y eso va a traer manipulación de algunas agrupaciones políticas que tienen dineros del Estado, que tienen representantes en el Congreso o que tienen representaciones políticas en diversos sectores de la sociedad para que manipulen y estén de repente tergiversando la votación Entre de los ciudadanos. esos grupos puede estar Somos Perú, tranquilamente. Puede estar Somos Perú. Porque Somos Perú además tiene una representación importante en regiones. En regiones sí. En regiones es muy fuerte. Sí. Sí, municipios, gobiernos regionales es muy fuerte. Tiene Somos alrededor Perú. de 10 gobiernos regionales y tiene supuesto. como 400 municipalidades. Y a Gerí, al coquetón, ¿no? El coquetón que le gusta el chifa, en Palacio de Gobierno. Vamos con preguntas del público, doctor Bien. Sequeiros. A ver, aquí Javier Paredes pregunta, ¿cuál es el mecanismo que le permita conservar la independencia de su voto cuando el jefe del partido tiene otra posición e impone la votación en bloque de la bancada? Por lo menos a mí no me pasa eso. Yo soy libre de decidir, según mi criterio y mi conciencia, qué cosa hago, qué cosa no hago en esta agrupación política. No estoy vinculado a las decisiones que se puedan tomar en la Junta Directiva. ¿Es de la invitado agrupación o militante? política. Invitado. Invitado. Ok. No, yo lo que creo que va a pasar con usted es lo que ya le he dicho a varios entrevistados que han pasado por la hoguera electoral, que si entran, al poco tiempo van a terminar pasándose a otra bancada donde de pronto
¿no? ¿O se quedan solos? Pero solos. Probablemente se quede uno solo, por lo menos es mi punto de vista. Sí. Me quedo solo, pero no me paso a otra bancada. No se pasaría, sabiendo que es mucho más difícil. No voy a ser ningún veleta de los que actualmente existen para estar medrando por diferentes agrupaciones políticas tratando de conservar un statu quo que tuviera en ese momento. No, para eso no estoy. Escucha, Bellido. Para eso no estoy. A Para ver, eso no estoy. tenemos- Yo voy a un determinado punto de referencia, tengo mis ideas, tengo mis criterios, mis principios y soy fiel a todo eso. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Por qué buenas personas están repartidas en todos los partidos que a la vez llevan impresentables, denunciados, sentenciados, abusadores, acosadores, mineros ilegales, mafiosos con dinero público? Es absolutamente contundente y cierto, ¿no? Lo que nos dicen. Lo que pasa es que en el Perú no hay partidos políticos. Son agrupaciones de amigos, de familias, U organizaciones criminales. Organizaciones con criminales que están inmiscuidos en medio para defender no intereses políticos correctos, sino para defender otro tipo de intereses. Entonces, hay minería ilegal que probablemente propicia a algunos candidatos, hay narcotráfico que propicia a otros candidatos y el crimen organizado debe estar propiciando a otros candidatos. En esas circunstancias, si salen elegidas esas personas propiciadas por estos sectores delictivos, ¿qué cosa esperamos del Congreso? ¿Y se imagina usted probablemente. en un próximo Senado con un Rospigliosi, con un Juan José Santibáñez? La va a tener difícil porque además ni siquiera va a ser un espacio de 130, van a ser No. 60. A ver. Y como están las cosas dictaminadas, el poder absoluto lo va a seguir teniendo la Cámara, en este caso ya de senadores, ya no el Congreso de la República. Trato, y eso es lo que tengo en la cabeza, de hacer política decente. La política decente no es para pelear. Tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, ¿cómo solucionamos el problema que tenemos ¿Y en usted medio? cree que se puede hablar con esa gente? Si no se puede hablar, no los escucharé, pues. ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Con gente necia no se puede discutir, no se puede concordar. Con gente testaruda no se puede hacer nada. Los fujis que van a meter gente de todas maneras lo van a odiar. La gente porque que usted vaya como juez, pensante, juez supremo ha visto temas vinculados a la dictadura, a Ale Escuria, a Alberto Fujimori, Montesinos. todo el tema de corrupción desde el año 2006 hasta el año 2011 he juzgado un montón de casos, ¿no? Es que no se trata tampoco que vayan allá a estar tomando venganza de lo que hizo el juez. Son fujimoristas, créame que lo van a hacer. Yo hice lo que tenía que hacer y cualquiera de ellos, si lo hubiera hecho en mi condición, también lo hubiera hecho lo mismo. Entonces, bueno, si van con ese ánimo, habrá que alejarse de ellos, pues ¿qué puedo hacer? Yo voy a Pero tener hay que pocos mantener amigos si decencia, llega. hay que tener decencia allí. Somos Perú, quizás pase la valla y usted con el número 1 participando, la tiene, digamos, bastante más fácil que el resto. Bastante más fácil que el resto. Así que yo creo que es fácil imaginarlo en un próximo Senado. El problema es que, le decía, que todo está establecido para que la figura presidencial siga siendo Títere. casi utópica, ya, ni títere, ¿no? O sea, ¿cómo recuperar la investidura? De eso se trata. Cuando digo que hay que otorgarle solidez al gobierno, al Estado y otorgarle estabilidad a las instituciones políticas del Estado, precisamente me refiero a eso. No podemos estar cambiando de presidentes cada vez que se nos ocurre. Pues no, la cosa no funciona así. Ninguna organización estatal que se precie de ser democrática hace eso. Entonces tenemos que poner orden. Si nos hacen caso, bien. Si no nos hacen caso, no vamos a poder hacer nada. La esperanza que tengo es que cuando menos la mitad de los elegidos puedan tener buenas intenciones para estar en el Congreso, por lo menos la mitad. Iván Sequeiros, ex juez supremo, candidato al Senado con el número 1 por Somos Perú, ha estado con nosotros. Yo le agradezco, pero espérese un ratito. Y usted que está acostumbrado a lidiar con todo y todos, a enfrentar diferentes hogueras y fuegos. A ver, la gente, lo ha quemado, ¿ah? Resiste al fuego 44%, se quema 56%. Yo creo que no es por usted, es por el partido, que es lo que pasó Seguramente. ayer con uno de los invitados. Pero bueno, Correcto, Julián. pero la gente, ¿qué dice? ¿Opina eso? La gente justamente mencionaba eso, ¿no? Que por qué va por ese partido. Bueno, vamos a ver qué sucede. De todas maneras, aquí, como a todos los invitados, se le desea toda la suerte del mundo. Gracias por Muchísimas haber estado gracias. aquí en la hoguera electoral. Todavía no se levante porque tengo que hacer un nuevo paréntesis para recibir a Jorge Calmet. Él quiere ser diputado, está postulando por primero la gente. Ahora mismo debe estar concertado con todo lo que está sucediendo. Y ustedes, de hecho, quienes están en el mundo del streaming, ¿no?,
que consumen además información desde plataformas digitales ya lo recontra conocen, ¿no? Porque es vocero de la generación Z y alguien que ha tomado partido, hace política desde hace rato, desde un activismo que ha logrado calar muchísimo a través de las redes sociales. Jorge Calmet estará con nosotros en instantes. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, A Juliana. usted. Ahora sí, Jorge Calmet quiere ser diputado, postula con el número 7 por Primero la Gente. Está, obviamente, se los decía, ¿no? Movido, es imposible no sentir lo que ahora mismo él debe estar experimentando, porque confió en un partido, creo que sigue confiando en la gente de su partido, pero el fundador y la marca, por decirlo de alguna manera, ahora mismo está en un momento muy crítico, ¿no? Por lo que ha sucedido con Miguel del Castillo, que es casualmente el tema que hemos tocado durante toda la primera hora de programa. Jorge Calmet está con nosotros. Gracias por venir. No, muchas gracias a ti, Juliana. Y sí, bueno, lo bueno es que Miguel del Castillo está siendo expulsado básicamente del partido. Primero, evidentemente, ha sido retirado de las candidaturas. Bueno, se ha forzado a renunciar. Y ahora va a ser pasado por ética para ser precisamente expulsado en su momento, ¿no? ¿Y lo expulsará? Yo creo que sí va a ser expulsado, eso no va a ser ningún problema, solamente hay que garantizar el debido proceso para que después el Poder Judicial no lo devuelva. Pero por otro lado, va a ser tranquilamente expulsado y felizmente lo bueno, ¿no? Y es lo que me gusta de lo que ha hecho el partido, es que ha tomado una decisión firme contra un claro acto antiético y que incluso yo diría, al menos en mi opinión personal, de corrupción, ¿no? Si bien creo que no hay un tema ilícito como tal en la ley, porque precisamente los congresistas no lo han hecho así, yo creo, para mí, que es un acto de corrupción y creo que por lo menos inmoral, ¿no? O inmoral, asqueroso, por lo menos, ¿no? Y asqueroso. creo que es bueno que el partido haya tomado una posición firme, ¿no? Porque es como se va a comportar el partido también de ser gobierno cuando vea este tipo de casos, si es que suceden, ¿no? Que no queremos que sucedan, evidentemente, pero que si es que a veces hay una persona que agarra y traiciona la confianza, traiciona al país, traiciona al partido y demás, tiene que ser sancionado, ¿no? Y tiene que ser metido preso, ¿no? Pero eso no era predecible, digo yo. O sea, estamos hablando de una persona que fundó un canal digital y no le pagaba a la gente. Y encima le pone el nombre al partido, Primero la Gente. Págale primero a tu gente. O sea, fueron a trabajar y un día solamente encontraron cables, una cámara que ya no servía, que no se le iban a llevar a ningún lugar y un sueldo que simplemente desapareció y que hasta el día de hoy exigen. Para eso no hay plata, pero para hacer política sí, y encima para destinar más de 400.000 soles del 1.700.000 que le correspondía a Primero la Gente como parte del financiamiento político directo. Entonces, ¿qué tan seguro entraste a Primero la Gente? Sí, bueno, Miguel del Castillo siempre me pareció una persona detestable en muchos sentidos. Ah, sí. Y siempre lo dije, o sea, lo vengo diciendo hace más de un año, ¿no? Que nadie debería votar jamás por él, que él no debería estar en ningún partido, que no debería tener cargos y demás. Lamentablemente, él entró con apoyo de un grupo, principalmente de una congregación evangélica que lo sigue bastante, ¿no? Y bueno, tenía a su gente, ganó dentro de las internas su posición, ¿no? Si bien no ganó la presidencial, felizmente, y además yo dije claramente que si él ganaba, yo renunciaba en ese momento. La ganó Marisol, la ganó por muchísimo más, de lejos. Pero aún así, Miguel tenía alguna gente que lo apoyaba y con el que logró su puesto en la interna para el Congreso, ¿no? Pero, como dices, él es una persona que por todos lados no debería haber estado. Lamentablemente, lo de Nativa, me refiero a lo de los periodistas en Nativa, a los que no se les pagó, lamentablemente por eso no lo podíamos procesar por ética,
porque eso estaba ligado a la persona jurídica, y la persona jurídica es quien asume las responsabilidades. De acuerdo, pero ahora ya estamos hablando de un caso que involucra directamente al partido, porque era dinero que el partido a través de un plan de medios debió determinar cómo se distribuía, ¿no? Y el señor simplemente Tal cual. agarró y cortó la torta como le dio la gana y se llevó un tremendo pedazo, casi la tercera parte, a un canal Que nadie además ve, nadie ve ese sabe canal. que existe. Ahora le estamos haciendo publicidad tan nativa por el escándalo de primero Sí. la gente. Pero eres consciente de que esto de todas maneras salpica a los candidatos a la Cámara de Sí, Diputados, de definitivamente. senadores y sobre todo a Marisol Perestello. Sí, pero creo que también le demuestra a la población, a la gente, que nosotros no somos igual que los partidos en el Congreso, no somos igual ni siquiera como algunos nuevos, como por ejemplo País para Todos, que se está haciendo un poco loco, ¿no? Porque han sacado comunicado que básicamente pasa todo por agua tibia, después del mensaje igual que hizo Carlos Álvarez, ¿no? Nosotros tomamos decisiones firmes desde el primer momento, ¿no? Apenas lo supimos, se le pidió a Miguel explicaciones, se tuvo la evidencia y se le pidió su renuncia en el acto y su licencia. ¿Tú estuviste ahí? Y también a su pareja. A la pareja también, porque me acaba de decir Sí. mi anterior invitado, Miguel Villalba, el secretario de Comunicaciones, que no sabía qué iba a suceder con la señorita o señora Rosana Pilla Urrutia, que candidatea al Parlamento Sí, no, andino. a ella también se le ha pedido. A ella también se le ha pedido, entiendo que el día siguiente, el día siguiente después de que se le pidió a Miguel, Sí. también se le ha pedido a ella y el ello está en proceso. Ahorita sí no estoy seguro en qué estado está. Y es presidenta nativa. No, creo que fue presidente, creo que Acá ahorita está. no es. Bueno, según la última información, que entendemos que siendo un canal tan importante que merece 400.000 soles de financiamiento, dice nativa digital desde el enero de 2021 a la actualidad, 5 A la años, 2 meses, actualidad, sí. no, eso es en su LinkedIn, pero creo que actualmente ya no es. Bueno, pero igual por está la vinculada, campaña, pero de igual todas está maneras. vinculada, Y además sí. es la novia. Sí, sí, igual O está sea, vete a tu vinculada, casa, ¿no? O sea, sí, sí, definitivamente, ¿no? Se le ha pedido porque evidentemente tiene también un conflicto allí, al que lo ha arrastrado Miguel, evidentemente, porque Miguel es el mayor culpable, pero ella va a tener también que pagar patos, ¿no? Por lo que ha pasado. Sí, seguro, seguro. Y me imagino que se habrá ido muy molesto. ¿Quién, Miguel? Sí. Sí, bueno, no, por ahí ha empezado a decir una sarta de tonterías, ¿no? Ha intentado culpar a Miguel Villalba de cosas que nada que ver cuando él era el que tenía las claves y tal, No, ya ¿no? están los chats, ¿ah? Y están los chats, además es súper cara de palo, ¿no? Pero yo digo, bueno, no, la traición, porque es una traición al final lo que ha hecho Miguel a un partido donde él ciertamente era fundador, es algo que yo lo voy a comparar en este caso con su padre. Yo estoy seguro que uno le puede criticar muchas cosas a Jorge del Castillo, ¿no? Muchísimas, corrupción, lo de Alan, que era incompetente, Petroado y tal. Le puedes cuestionar un montón de cosas a Jorge Pero del es Castillo. leal con el APRA. Pero él jamás le hubiera hecho esa No, lapra. jamás. Jamás le Los hubiera hecho esa lapra. búfalos dan la vida Tal cual, o se la quitan, tal cual. ¿no? O sea, Para que vean un poco. Sí, ¿no? sí, sí, no, de acuerdo. Y hemos expulsado a esa, porque hay que sacar la basura, pero está ¿no? expulsado porque lo que me dijo Villalba es que se inicia un proceso sancionador, como que se la aparta de manera provisional hasta que se termina tomando ya una decisión definitiva, o no, ya está expectorado, ya no tiene vínculo alguno con Primero la Gente. No, o sea, actualmente se le ha retirado de la candidatura. Sí, eso sí. Ya no está. Se le ha pedido licencia a todos sus cargos partidarios, por lo tanto ya no los tiene. Entonces el CEN se tiene que volver a conformar. Cuando el CEN se vuelve a conformar el Tribunal de Ética. Y ese Tribunal de Ética Decide. es el que tiene que pasarlo por doble instancia y expulsarlo. ¿No? Y se tiene que hacer con debido proceso, porque si ahorita lo sacamos arbitrariamente, después lo que hace es ir al Poder Judicial y el Poder Judicial lo devuelve. Entonces tenemos que tenemos que seguir el debido proceso para evitar eso. Y la plata, Villalba me decía que esa plata ya no se recupera ya. Sí, eso es un problema del vacío legal que ha hecho el Congreso, aunque por lo último que he podido conversar, y de hecho justamente ayer también escuchaba a Marisol en otro canal, los contratos no se han firmado aún, o sea, entre la OMPE y el canal. Entonces, en realidad no hay una obligación legal todavía. Pero este es tan conchudo que de pronto ya firma ahorita para, ok, me voy de Primero Claro. la Gente, ya no postulo al Congreso, me voy con mis 400 lucas, Claro, chao. y con lo de Carlos Álvarez y con los demás, ¿no? Pero claro, a lo que voy es que esa obligación legal, en teoría entiendo que todavía no existe. Lo que pasa es que está ya asignado en el portal de Claridad. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la OMPE es anular esa asignación dentro del portal. Seguro, seguro. Sin embargo, están dando una suerte de excusas para no hacerlo. Y también, en cierto modo, tienen un poco de razón en el sentido de que el Congreso no ha hecho la figura, ¿no? Y creo que no la ha hecho a propósito, porque han precisamente... A ver, debería de haber una Trataba de cláusula robarse que la diga claramente que tú no puedes llevar plata a tu negocio personal. Tal cual, ¿no? O que si el partido decide retirar, ¿no? O no querer asignar antes de haber firmado el contrato, si el partido decide reencauzarlo a otro lado o simplemente no ponerlo, debería permitirse, ¿no? No tiene ningún sentido que se obligue igual a que se use la plata, ¿no? Tú postulas por Primero la Gente
pero venía del Partido Morado. Sí. Ahora, como están las cosas, ¿te arrepientes de haber cambiado camiseta? No, 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 no. El Partido Morado, yo nunca comulgué mucho con varias de sus ideas. Si bien había gente muy interesante, muy buena, muy chévere a la que conocí, la verdad, yo nunca comulgué con varias de sus ideas porque yo siempre he sido una persona moderada. Ellos para mí eran muy tibios primero y muy liberales en muchos puntos. Y yo era más moderado y sobre todo, como digo, soy muy firme. Tengo posiciones muy claras, ¿no? Y posiciones muy duras. Y bueno, ¿no? En el partido, sobre todo algo que me molestaba en el Morado, me refiero, era la incompetencia de la dirección partidaria, ¿no? ¿Te acordás lo que pasó con la alcaldía de Lima y una serie de Sí, cosas, claro. ¿no? Empezando porque la figura principal del Partido Morado vio fuego y se quitó. También, bueno, yo no estuve ahí No, en yo ese sé, periodo, pero en digamos, ese periodo. o sea, el Partido Morado logró tener muchísima Sí, fuerza. pero igual yo entro al Partido Morado básicamente para aprender cómo funcionaban los partidos, porque yo lo hice con mi comunidad, les dije voy a entrar a un partido, quiero aprender, habían perdido inscripción la mayoría porque fue 2022 por ahí, ¿no? Entonces solamente estaban los 10 del Congreso, el de Fernando Olivera creo y dos más, entonces entro al Morado un poco para aprender más o menos y después pasa el año y ya, pues no, ya vi que no me interesaba mucho más aquí, me fui. Y escogí otro partido entrevistando a una serie de figuras políticas, entre ellos Marisol, pero también López Chao, César Paredes. Lo hice como comunidad, lo hice en mi canal de YouTube, de hecho están por ahí las entrevistas. Sí, claro, porque además eso te juega mucho a favor, ¿no? Que eres un comunicador que tiene una comunidad, un grupo de gente que te sigue, que te cree, que te quiere, que te abraza y que va a estar contigo, en Sí. donde decidas ubicarte. Y lo agradezco mucho, de verdad. Eventualmente, no, sí, eso es algo que uno descubre cuando se mete en esto del mundo digital, que yo que vengo de medios abiertos y muy grandes no conocía y que es increíble, lo descubrí gracias a Búnker. Pero, ¿tú crees que esa gente, de todas maneras, por más de que crea en ti, vote por el número 7 candidato a la Cámara de Diputados, viniendo de este partido ahora manchado? Sí, porque creo que hemos sido coherentes, ¿no? Creo que hemos demostrado la lucha férrea que hemos tenido en general contra, en este caso, antiético, de corrupción, como prefieran verlo. Yo personalmente lo veo como un caso de corrupción directamente. Pero hemos sido firmes con ese tipo de cosas y Marisol sobre todo también ha sido muy firme no solo con esto, sino en ocasiones anteriores, ¿no? Principalmente con Odebrecht, a quien Marisol fue la que agarra y hace que Odebrecht se quede y los obliga a delatar y los obliga a no irse sin pagar la reparación civil, una serie de cosas, y lo que termina perjudicando al fujimorismo, al APRA, al PPC, que era su partido en ese momento, a PPK, que era presidente. Y desde ahí ¿no? la gente la convirtió en una caviar. Y por eso Porky y demás la detestan a muerte, ¿no? Y se mueren de miedo de ir con ella a debatir. Pero, digamos, dentro de todo, creo que hemos sido coherentes. Yo personalmente también he sido, creo que muy coherente y muy consecuente durante los 5 o 6 años que he venido haciendo el contenido y como activista. He mantenido mis posiciones y siempre voy a seguir sustentando mis posiciones y dando la cara ante la gente. Porque, por ejemplo, lo primero que hice apenas pasó esto, no fue a agarrar, hice un video así explicándolo y después hice un live bastante largo, como de 3, 4 horas respondiendo solamente preguntas de las personas, ¿no? Dándoles micrófono y me entraban directamente a preguntarme. ¿Eso no y debería ser contestaba. Marisol, por ejemplo? Porque sí, ha estado en un par de entrevistas, pero creo que yo, ante una situación de esa naturaleza, entendiéndose de la trayectoria y del entendimiento político que tiene Marisol y del manejo en medios, optaría por una conferencia de prensa para limpiarse de algo que de una u otra manera la toca. Y claro que la toca, porque es el partido. Sí, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, lo que hemos conversado con Marisol y que lo vamos a hacer probablemente la próxima semana es hacer un live precisamente, ¿no? A través de mis cuentas, porque como tengo más alcance, donde la gente pueda ir y preguntarle lo que quiera sobre estos temas y sobre cualquier tema en general, ¿no? Y ahí van a poder participar con ella una buena cantidad de horas. ¿Vas a seguir siendo el vocero de la generación Z? Bueno, yo fui vocero de 3 grupos y estoy bastante orgulloso del trabajo que hice, el tiempo que lo hice. Ajá. Creo que hice una buena chamba dentro de todo para lograr lo que en ese momento fue defender derechos y las movilizaciones que se dieron. Y bueno, que después el gobierno abusó y lamentablemente tomó la vida de Truco y también dañó a muchas otras personas. Pero creo que dentro de todo, en ese trabajo de lucha y defensa de los derechos, creo que logramos avanzar. Se logró la vacancia de Boluarte,
¿no? Entre muchas cosas, si bien el Congreso lo hizo con fines electorales, fue gracias a una lucha que hicimos, en general como peruanos, no solo la generación Z, sino muchos otros peruanos que salimos a las calles, y también el tema con la reforma de pensiones que se aprobó, ¿no? Y que hicimos retroceder una serie de puntos que tenía esa reforma. Entonces, por ese lado estoy bastante orgulloso. Yo voy a seguir representando los intereses de la gente, los intereses de la población, de los jóvenes, sí, por supuesto que sí, pero también la lucha frontal contra la corrupción y contra el crimen organizado, y además la reforma policial, que es algo fundamental que se tiene que hacer, ¿no? Junto Claro. con la purga de toda la policía. Y todas esas iniciativas obviamente vienen de la Cámara de Diputados, pero quienes terminan dándole play de honor o no van a ser los senadores. ¿Cuál sería tu primera propuesta? Si llegas al Congreso, lo primero que haces. Bueno, lo primero son las derogaciones de las leyes pro crimen, ¿no? Que son cerca de 15 leyes pro crimen, todas tienen que desaparecer, y además hay que aumentar las penas en los casos de corrupción, para que todos los delitos de corrupción, por lo menos, en mi opinión, deben tener más de 25 años, ¿no? 25 a perpetua, para que de ese modo no juguemos con la prescripción y los casos pues puedan investigarse el tiempo que se tenga que investigar. Pero del otro lado está, como digo, la derogación para hacer un marco jurídico que funcione, está la reforma policial, y del otro lado está la modernización del sistema de justicia y la reforma penitenciaria. Ambas cosas, las cuatro, tienen que ir en conjunto, porque las cuatro permiten el combate en cadena, ¿no? Porque es una cadena de seguridad, permiten el combate efectivo al crimen organizado. Claro, pero todo aquello que se proponga en grupo, que puede ser con integrantes de una eventual bancada tuya y de otras, va a tener que sumar y pesar lo suficiente como para convencer a los que van a Tal cual. estar al otro lado del Congreso, que son los senadores. Que si las figuras continúan manteniéndose en este rompecabezas como las tenemos hasta ahora, la figura, valga la redundancia, presidencial va a seguir siendo un chiste. Van a Sí. poner ahí al títer y van a hacer lo que les dé la gana, o no van a dejar gobernar a una persona de pronto que tiene todos los méritos para poder presidir un país. Sí, ahí precisamente creo que es un punto importante el que tocas. Nosotros evidentemente buscamos tener mayoría, buscamos sacar más de 100 congresistas entre Senado y diputados para precisamente tener el peso político de hacer las cosas directamente. Ah, caramba, sí que van optimistas. Ese es nuestro objetivo. Claro, hay que apuntar arriba siempre. Bueno, pero publicitando en nativa no van a poder Ahí no, llegar con ahí el no. mensaje a mucha gente. Pero tú tocas un punto importante, ¿no? Porque Marisol de presidenta, y imaginemos que la bancada no está mayoritaria, pero igual tiene una bancada de un peso interesante, ¿no? Imaginemos ese escenario en que la bancada no está mayoritaria. Lo que vamos a hacer y lo que hemos propuesto en general es gobernar precisamente con la gente. Por ejemplo, vamos a impulsar una serie de reformas, ¿no? Esas reformas parten de la Cámara de Diputados y también de la propia presidencia, pero si es que la Cámara de Senadores o los propios diputados no quieren aprobar, porque digamos que no hay los suficientes votos, lo que vamos a hacer es abrir las calles, ¿no? Permitirle a la gente estar en las calles, protestar todo lo que quiera, entrar hasta donde tenga que entrar del Congreso, toda la Plaza Bolívar. Por supuesto, lamentablemente la Constitución exige que tengas que ponerle un poco de seguridad al Congreso, salvo que yo sea presidente del Congreso, ahí se la quito para que entren y vean pues desde arriba, desde las graderías, y que los congresistas a ver pues si tienen los huevos de agarrar y negarse a hacer las reformas que necesita el país, ¿no? Como derogar las leyes pro crimen o la reforma policial. Entonces nosotros hemos planteado abrir toda la calle, abrir la cancha, ¿no? E incluso en el caso de que un policía se atreva a tocar a un manifestante, se atreva a agarrar y cometer un abuso contra un manifestante, esos policías van a ir presos en el acto, ¿no? Como también tiene que ir preso alguno que pueda filtrarse en una movilización supuesto. y violentar derechos de terceros, ¿no? Por supuesto también, ¿no? Entonces, nuestra estrategia en ese sentido, para no ser, digamos, marionetas ni títeres de nadie, ni someternos ante nadie, es gobernar con la población y que la población defienda las reformas que el país necesita en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en transporte y en muchos otros ámbitos que tenemos que sacar adelante. Además, nosotros planteamos eliminar la bicameralidad, que es importante, ¿no? Queremos acabar con todo esto y con la inmunidad parlamentaria y también con el antejuicio, porque creemos que los congresistas ni ningún alto funcionario tiene por qué tener inmunidad, tiene que someterse ante las investigaciones con total tranquilidad. Van a tener que tener una representación muy grande en el Congreso, con Marisol o sin Marisol, en Palacio de Gobierno. Tenemos preguntas del público con la comunidad que tiene Jorge Calmet en internet. No terminamos nunca. Lo he visto en las marchas, mucho antes de haberse postulado. Creería yo que está predispuesto a trabajar por lo que ha predicado tanto tiempo, ¿verdad, Calmet? Así es. Voy a seguir trabajando por los derechos de las personas para sacar adelante este país, para lograr el desarrollo, ¿no? Porque yo siempre he dicho, mi posición política es desarrollista. Mi objetivo es lograr el desarrollo
de todo el país, más allá de quiénes sean o de dónde vivamos, todos merecemos desarrollo, a todos nos tiene que llegar salud, educación, una economía que funcione para todos, para trabajadores, pero también para emprendedores, para pequeñas empresas, para los agricultores. Todos tenemos que poder salir adelante en un país que tiene riquezas, no es un país pobre en medio de, no sé, pues de África y chiquito que no tiene nada, ¿no? Es un país muy rico que puede sacar adelante a toda la gente, ¿no? ¿Y dónde te ubicas? Porque de derecha claramente no eres. Tampoco eres un marxista-leninista, un caviar. No, yo soy, bueno, mi posición política, si quieres en el término complejo político, Ajá. es desarrollista. Pero para simplificarlo, no, Caviar. lo que suelo decir es centro-derecha. Caviar. No, caviar no, porque nunca he trabajado para el Estado. No, yo tampoco, que trabajo por el Estado, pero Nunca he tenido plata creo tampoco. en la economía liberal. Nunca he hecho consultoría Yo para tampoco, nadie. yo tampoco, pero es bueno, que para ahora- el Estado no, al menos. Entonces, terruca seré. Porque Probablemente, a mí quien siempre me dicen que soy terruco, A mí así también me dicen que- terruca. Bueno, no, pero terruca me suena tan ofensivo que caviar ya me parece prácticamente... Es que caviar igual lo dudo, porque yo no un tengo, como cariñito. digo, una posición tan quedabuenista y tan liberal. No te hubiera sido Ahora Nación, por ejemplo, con Alfonso López Chau. Yo tuve mis diferencias con Ahora Nación en la vez que lo entrevisté. Yo creo que Alfonso López Chau no me parece una persona mala, no creo que sea un ladrón ni nada por el estilo, pero creo que no tiene la firmeza ni el conocimiento para poder gobernar este país adecuadamente, ¿no? Y un Johnny Lescano. Bueno, yo ni Lescano tengo también mis diferencias con Ok. algunas posiciones. Vamos con otra pregunta del público. ¿Cree que si Marisol Pérez Tello llega al poder, los pericotes harán faenones, ya que es muy confiada de su gente? Sí, No. Marisol confía demasiado. Cuando pasó lo de la firma falsa, la denuncia contra, primero la gente, Susel Paredes, Flor Pablo, gente que es muy decente, muy Susel ya se trabajadora. había ido, creo. No, se fueron juntas. ¿Sí? Sí, Ah, se sí, fueron no me acuerdo juntas. bien. Agarraron sus chivas y dijeron, chao, de aquí zafamos. Sí, pero precisamente en el caso de firmas falsas, por ejemplo, eso para mí fue casi que un armado hasta cierto punto, ¿no? Ah, sí. Porque al final fueron solo 32 firmas falsas. Pero es que no se debería permitir ninguna. No, no se debe permitir ninguna, pero lo que decía Latina, ¿no? En su momento es que eran 5.000. Y esos 6.000. 5.000, no, eran 100.000 entre todos los partidos. No, pero 60.000, primero la gente perdón. eran 6.000. Eh, Se habló de 6.000. Por eso bueno, es que... 5.000, 6.000 por ahí. Sí. Y bueno, dentro de estas 5.000 lo que se decía es que era sistemático, ¿no? O sea, que el partido, a través de algunas personas, entre esas se decía que Miguel del Castillo y no sé quiénes más, habían sistematizado una fábrica de firmas y tal, ¿no? Pero no era verdad, pues al final la Fiscalía ha investigado, el jurado ha investigado, solamente hay 32 firmas que si bien están mal y deben irse presas las personas que hayan hecho esto, aunque muchas veces pueden ser también fallas operativas. O la pero- mano de Miguel de Castillo. o la mano de Miguel, pero en todo caso esas personas tienen que irse, pero no demuestran que efectivamente hubo un contubernio del partido y A gente ver, detrás, la diferencia entre sistemáticamente una lo hizo, ¿no? irregularidad en una mesa de votación y lo que es un fraude. Que es un contubernio Tal efectivamente cual. entre entidades electorales, partidos Tal políticos, cual. para no reconocer la decisión tomada por el voto popular. Tal cual. Que es lo que ha pasado en las últimas elecciones en nuestro país. Irregularidades, sí. Irregulares, pero el último puede fraude haber. fue en el 2020. O sea, El último el fraude fue 2000, el de perdón, el 2000, Fujimori. el de el de Fujimori. Tal O sea, cual. el 2021 no hubo. Y ahí, por decir que no hubo fraude, A todos pasamos a nos ser cae. caviares, terrucos. A ver, ya. Aquí, pregunto, ¿qué nos garantiza que no se convierta en un Sigrid Bazán, Bazán, creo que es. que empezó hablando bonito, criticando a todos los corruptos, pero una vez en el poder se suavizó? Yo he mantenido, creo que muchos más años de los que Sigrid cuando estuvo en medios, mi posición. No siempre he sido crítico, siempre he dado la cara. Es más, todos los días, casi todos los días estoy saliendo live en mis cuentas de TikTok, por si acaso, donde me pueden preguntar lo que quieran y criticarme lo que quieran. Incluso debato con gente, no con la gente que me dice terruco, rojo, ¿Mucho facho, hater? fujimorista. A veces sí, a veces no tanto, depende, pero yo estoy abierto siempre, ¿no? Y a desbaratar muchas mentiras también. Pero como digo, yo soy consecuente y coherente con mis posiciones. Ustedes pueden ver todo lo que he dicho a lo largo del tiempo y he mantenido mis posiciones, siempre les he explicado, siempre he dado aclaraciones, nunca he retrocedido. Y por supuesto yo creo que hay gente que a veces puede cambiar de opinión, pero en caso uno cambie de opinión, tiene que sustentar ese cambio De acuerdo. ante una mejor evidencia. ¿Qué es lo que te llevó a pensar o a optar por algo diferente? Porque Así me es. descubrí, porque me di cuenta, tú creías de pronto en Jorge del Castillo y ahora tienes elementos de sobra para darte cuenta que el tipo es un patán Tal cual, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso, ¿no? y un oportunista.
Tal no cual. puedo decir delincuente porque no me corresponde y eso se determinará. cual. Pero bueno, gracias por haber venido, Jorge Calmet, candidato a la Cámara de Diputados por el número 7. Muchas gracias. Muchas Y gracias, de por verdad. primero la gente. A ver si la gente te quema o no. Yo A creo ver, que a él no por lo van a favor. quemar. ¿Qué lo van a quemar si tienen más comunidad que nosotros vistas? A ver. Uy, Sí, resistí. resistió al Eso. fuego, 51% Muchas gracias, muchas gracias. versus 49%. Últimamente los troyanos se están portando recontra chorados, ¿ah? Están quemando a todo el mundo. La otra vez tuvimos un invitado que se fue con 2%. ¿Pero he sido el creo. primero que he resistido o más han No, han resistido varios, Ah, ok. pero la gran mayoría sale quemada. De Claro. todas maneras. No, pero ¿quién fue? Ay, no me acuerdo, que no lo podía. Además me miraba como si fuera culpable, como si yo tuviese un dispositivo. Y era como que, claro, bueno, 4% dice que se salva versus 96% que era. Pero no, se fue deprimidísimo. Y dije, no se preocupe, o sea, escuche, no somos nativa, pero tampoco somos América Televisión. O sea, gracias por haber No, venido. muchas gracias, Muchísimas Juliana, gracias. gusto. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos. Recuerden, importante, poner like siempre a los videos porque esto permite que el algoritmo aumente y para que, obviamente, cada uno de nuestros programas pueda ser compartido entre más y más personas. Te escucho, la productora. No que es una podemos dictadora. irnos si es que no llegamos a 500 likes. Faltan 50 likes para llegar, por ¿Qué favor. dice ahí? Gracias. Ya me quité los lentes. Julianita, gracias Julianita, la mejor. Feliz cumple, doctor Eloy. Ah, Nos sumamos al saludo al doctor Eloy, no sé quién sea. hoy día es cumpleaños del doctor Eloy Espinosa, ex tribuno del TC. Un capo, Ah, defensor además, olvídate, de principios básicos de derechos humanos. No, un capo, un capo. Y lo saludan ahí, sí. A mover las Oh. masas, Julia, a mover las masas para llegar a A mover, 500 ya likes. 500, pues me quedo callada, me pongo los lentes. O me voy, a ver, voy sacando acá en Pinterest opciones de pijama para. ¿Ah? Me han Para invi- visitar a Felipe. Claro, pues, ahora tienes que ir en pijama. ¿Tienes estas cosas para dormir bien? Pues si se me pone coquetón y prefiero no ver nada, ¿no? Esos que te daban en el avión, ahora en el avión hasta el agua te cobran. ¿Ah? Ya, mi amor. Hay que buscar un pijama Garfield, algo, ¿no? Falta poquito, ¿ah? 484 está. Falta poquito para que para llegar a la Like, pijamada, like. a la pijamada real, literalmente de Jerí. Qué vergüenza, por Dios. O sea, además, esta chica un poco amor propio. O sea, ¿quién te invita a Palacio de Gobierno? El propio presidente, llegas a las 7 de la noche, no, 5 de la tarde. Ya, pues esto no es Halloween. Ya me lo imagino a Jerí que es tan pelotudo encima, ¿no? Disfrazado de Hulk. O sea, así me lo de verdad, así me lo imagino. Así me lo No, lo imagino. peor es que ahora el mensaje es que se está cosificando a las mujeres, no lo quieren llevar por ahí, cuando el responsable es Jerí. Obviamente, además. 493, Juliana. Ya, 7 más para poder despedir el programa. 7, 6, están votando, ya nos están 5. Nos votan, nos cierran el programa conmigo dentro. Encima me queman. Ya estamos, 500. Gracias. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chau.